bienvenido a Voces de Malvinas, un proyecto del Observatorio de Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús. Te vamos a pedir que te presentes primero. Bueno, mi nombre es Héctor Gutiérrez, tengo 62 años y pertenecía a la Fuerza de Patricios de Infantería. Bueno, contanos dónde naciste, cómo fue tu infancia, cómo estaba constituida tu familia. Yo nací en Capital Federal, pero de rebote porque en ese momento nací en un hospital público. Mi papá trabajaba, pero no tenía clínica donde yo pudiera nacer, y nací en el Hospital Pirovano, pero porque es un hospital público que atendía a todo el mundo. Y crecí ahí, y crecí bien, contento. Ahora con los años que tengo me di cuenta que fue de las mejores cosas que me pasó en la vida. Lo que pasa es que uno no se da cuenta por la edad que tiene, pero yo jugaba mucho a la pelota, era muy libre, mis papás me dedicaron de una forma muy libre, y entonces para mí era de taquito, iba al colegio a la mañana a 2 cuadras, solo, sin que me lleven mis padres, y venía, hacía la tarea, a la 1 terminaba y era todo el día para mí, para jugar a la pelota con mis amigos. ¿Eso era en Capital? No, esto es en provincia. Ah, en provincia. Yo nací en Capital, pero siempre viví en provincia. Ah, ok. Pero por razones de que mi mamá creo que trabajaba en Capital, me tuvieron ahí. Ajá. Pero no, nací en Capital de pedo, mis papás son más santiagueños que la tortilla. Pero ¿Y a qué se dedicaban tus padres? mi papá era textil y mi mamá era ama de casa. Trabajaba aparte en la casa de familia. Bien. Y era normal en ese momento, ahora por ahí no tanto. Y siempre estuvimos bien, tuvimos lo que nos faltaba. No nos sentía que nos faltaba porque todos estábamos en la misma situación. Viste, vos no podés comparar con alguien que tiene más porque era imposible, ¿no? ¿Y fuiste a la escuela primaria? ¿Te acordás a qué escuela ibas? Sí, a la escuela número 61, Antártida, Argentina. Estaba a la vuelta de mi casa. Ajá. Eso es en San Martín. En San Martín, sí. Bien. ¿Y después hiciste el secundario? Hice el secundario acá en Boulogne. El terciario era porque solamente son 3 años y se termina, no había un cuarto año, quinto y sexto. Y de ahí había que seguir, pero en ese momento ya estaba creciendo y ya tenía otras necesidades. Quería manejar un poco más de plata, no tenía muy seguro lo que quería estudiar. Siempre me gustó estudiar, siempre me gustó leer, pero me decidí a trabajar. O sea que yo de los 15, 16 años que trabajé por mi cuenta y quería manejar mi plata y ayudar en la casa. ¿Y qué te gustaba leer especialmente? Yo leía, imagínate que yo iba, había iglesias evangélicas que eran carpas y regalaban libros y vos llegabas 5 invitados. Y yo era supuestamente católico porque iba a catecismo y todas esas cosas, pero me gustaba leer, entonces cuando te regalaban libros, yo llevaba 5 amigos míos, me regalaban libros. Leía y después, bueno, empecé leyendo el que más me marcó y es mi referente en la vida, es Dolina. Y yo con Dolina empecé a conocer a Sábato, con Sábato empecé a conocer a García Márquez empecé a conocer un montón de cosas. Empecé ya en filosofía, ya me gustaba leer a Platón, me gustaba leer todas esas cosas que todavía las leo. Y ahora estuve leyendo el último de Sacheri, de Eduardo Sacheri, que se llama Demasiado Lejos, que es un excelente libro para recomendar, porque en la primera parte no me parecía tanto y en la segunda parte me sentí muy identificado con el libro. Y siempre estoy leyendo. Ahora me compré el último también, pero no lo terminé porque no es tan didáctico, digamos, algo más sobre fechas, sobre Malvinas de 1833 y todas esas cosas. Pero me refugio mucho en la lectura. Me gusta. ¿Y alguna cuestión artística, algún instrumento, algo que tenga que ver con la música? Tuve que tocar guitarra, pero nunca pude. No me salía ni el arroz con leche, nada. Era imposible, no sé por qué. Yo tengo muchas facilidades para algunos deportes, para casi todo, pero la guitarra es algo que no va conmigo. No, es imposible. Quise tocar guitarra en su momento, en la época peronista, digamos, había muchas unidades básicas donde se enseñaba a tocar guitarra, se enseñaba a bailar. Y yo me fui a aprender a tocar guitarra y nunca pude aprender. Por más que me sentaba, no sabía. Y después estudié, ¿cómo se llama? A través justamente de eso yo estudiaba inglés, porque me gustaba el idioma.
Y bueno, cuando Perón murió en el 74, yo tenía 12 años y ya se terminó eso, porque había muerto Perón y había que pagar las clases y yo no tenía plata para pagar, entonces no seguí estudiando inglés. Mis hijos saben los 3 inglés porque los 3 saben inglés, les pagué yo todo el curso. Y yo estoy estudiando inglés ahora con el Duolingo y me defiendo bastante, digamos. Es algo que me gusta. Bien. Nada más que por aprender. Hoy por hoy yo sé que vas con el teléfono y buscas un traductor y te traduce, pero me gusta. Sí, pero no es lo mismo que saberlo. No es lo mismo. Claro. No me tienen la paciencia que yo le estudio a ellos. Yo le pregunto algo y me lo contestan rápido y nada más como... Pues claro, ellos estudiaron, yo no estudié, ¿qué digo? Pero lo hago porque me gusta. Pero después otras cosas no. En su momento hacía más que eso nada más. O sea, me siento cómodo haciendo eso, leyendo, todas esas cosas. ¿Y sabías algo de Malvinas cuando eras chico? Sabía lo que me enseñaban en la escuela, que era muy poco. Era muy poco. Yo no sé si hoy por hoy se puede enseñar mucho más de lo que estudiamos nosotros en Malvinas. Pues fíjate que inclusive los historiadores, cuando tienen que dar información, tienen que recurrir a los libros porque no están tan empapados, ¿viste? Y es información que no se sabía mucho en ese momento. Pero sí sabía sabía dónde estaban y todo eso. Después me enteré, por supuesto, por qué se reclamaban y todo eso. Bien. ¿Y cuándo te tocó la conscripción? ¿Dónde estabas? ¿Que vos esperabas hacerla? No, yo quería salvarme. Yo soy un bicho raro, un veterano raro soy. Porque el veterano de Malvinas es como que se piensa que es un cabo primero, ¿viste? O un teniente. Hablan de la fuerza como si fuera algo natural. Y yo me siento 100% ciudadano. Yo amo la democracia, no, a mí las armas no me interesan, no me gustan. Sirven para matar gente. Más allá que yo tenía puntería para disparar, pero no me parece algo... No me reconozco en la fuerza, pero para nada. Yo, cuando hablan que la patria es el ejército, a mí mucho no me gusta, ¿viste? Está muy relacionado con eso. Y para mí la patria son los maestros, los médicos. Ni siquiera el campo es la patria, ¿viste? Que ellos asignan a la patria cuando no hacen nada, en realidad. La patria es la gente que trabaja. Esos son la patria de ustedes. El campo tiene máquinas, cosechan y nada más. ¿Viste? Por eso me molesta. Soy un bicho raro en eso, ¿viste? A veces yo le digo a mis amigos de acá, ustedes son unos ganchos frustrados, le digo. Porque, le digo, hablan de como si fueran soldados. Le digo, yo te digo la verdad, yo estuve en el ejército. Ascender el ejército es una pavada. ¿Sabes lo que tenés que hacer? Haces 4 años, cualquier cosa te ascienden. La ascendencia es por cada 4 años. O sea, no tenés que tener ningún mérito para ascender, ¿viste? O sea que es algo que no me identifica para nada. Bueno, pero te tocó la conscripción, tuviste que hacerla, te tocó en Patricios, Sí. Regimiento Patricios. ¿Cómo fue la instrucción ahí? La instrucción a mí no me costó, porque yo jugaba mucho al fútbol y estaba muy preparado físicamente, sin saberlo. Y en Campo de Mayo la instrucción era brava, ¿viste? Te hacían correr muchísimo, te hacían saltar cosas, saltar con soga. Y cosas que a mí no me costaba porque yo era flaquísimo. Yo te muestro fotos, era muy flaco. Y hay gente que le costaba, entonces a mí no me costó eso, pero a mí lo que me costó siempre es recibir órdenes. Mucho no me gusta, ¿viste? Mucho no me gusta. Entonces, en la forma en que nos trataban, acá lo siguen viendo como que está bien, ¿viste? Bueno, a mí no me gustaba que me traten así y no me sentía cómodo, ¿viste? Es más, yo, por algún defecto mío que lo asumo, yo veía que el tipo ese que me estaba mandando no tenía casi ninguna instrucción para mandarme ningún mérito. Entonces es lo que más me enojaba. Y en ese sentido la pasé mal, ¿viste? Con eso. Por eso te digo que no era uno de los mejores soldados, porque uno hacía muchas cosas que a ellos les gustaban. Que era un poco como forrear con ellos, ¿viste? Y yo ni en pedo. ¿Y te rebelabas? Sí, yo no. ¿Y qué pasaba? ¿Te dejaban castigado más de una vez? Y tenía poca salida, digamos. Vos salías a la tarde y yo me el pelo largo. Imagínate, cuando me cortaron, traes el pelo largo de vuelta, me castigaban, ¿viste?
no me cortaba el pelo, ¿viste? ¿Viste? Vos tenías que salir y cortarte el pelo. Y cortarte el pelo, el peluquero no me regalaba el corte. Era pum, pum y te cobraba. Entonces, medio que no me lo cortaba. Y no le daban muchos francos por eso, ¿viste? Inclusive en la instrucción te daban 4 días para Semana Santa si vos hacías las cosas bien. Y a mí me dieron 2 porque yo lo hacía más o menos. Yo eso de mi sargento, mi cabo, nada. Para mí el reconocimiento no pasa por eso. Entonces no lo aceptaba. ¿Y cómo te llevabas, digo, más allá de esto, pudiste tener alguna buena relación con algún superior? No, con ninguna. Con mis compañeros sí, pero con ellos no. La gente sí lo tenía con ellos. Y algunos eran beneficiados con francos o no hacer guardia, ¿viste? Cuando estaba guardia yo no lo tenía. Y yo tenía todas las guardias mías por hacer porque no era lo que más. Me sobraba para hacer cualquier ejercicio, pero no lo hacía ahí con desgano. Yo estuve castigado porque entró un general y yo lo saludé, pero ¿viste? Había que hacer un saludo. Yo sé hacer un saludo, o sea, no es tan difícil, tenés que pasar por la línea de los botones y llegar y ponerlo ahí. Y yo saludé así sin ganas, me castigaron por eso. Y si usted saluda como un policía, qué sé yo. Pues yo no sentía respeto por eso, no lo siento. Me castigaron, ¿viste? Y le digo, ojalá que te muera, le digo, ¿viste? Se murió a la semana. No. Un teniente coronel Muñoz, creo que se llamaba. Y yo estaba después en el cajón. Increíble, ¿eh? Pero es verdad lo que te digo. No respetaba los cargos, ¿viste? No respetaba los cargos. ¿Y qué fue tu castigo por eso? ¿Te mandaron a hacer guardias o te mandaron a calabozo? No, me dejaron castigado como 2 semanas sin salir y todo eso. Yo salía, tomaba el tren ahí, yo estaba a 2 cuadras de tren y iba hasta mi casa, bajaba, caminaba y llegaba. Pero no, me quedaba, no tenía problema. Me sentía muy fuerte yo cuando era joven. Todo lo contrario a lo que me siento hoy, me sentía muy fuerte ahí. Como que podía aguantar estar castigado, ¿no? No sentía melancolía, ¿viste? Esas cosas, no sentía. Siempre me crié desde muy chiquito solo, muy independiente. Entonces, no. ¿Qué me podían hacer? Nada. Todo lo que tenían que hacer me lo hicieron. Pero eso en cuanto al ejército, no al ejército, porque yo tengo respeto por el ejército. No tengo respeto por la gente, es como los políticos. Yo tengo respeto por la política, si necesitamos política, pero algunos políticos los detesto. Tengo respeto por la policía, pero hay policías malos. El ejército yo lo respeto, por supuesto, pero claro, en ese momento yo no me sentía cómodo ahí en ese momento. ¿Y dónde estabas cuando fue la recuperación de Malvinas el 2 de abril de 1982? Yo estaba en el ejército, estaba ahí, porque vivía pegada ahí, entonces nos avisaron ahí y nos dijeron que teníamos que ir a casa y volver. Teníamos que avisar que íbamos a Malvinas y teníamos que volver. Y yo fui y le avisé. ¿Ahí mismo ese día les dijeron que iban a ir a Malvinas? Sí, nos dijeron ese día, pero después se tardó 8 o 9 días en hacer todo el paquete como para viajar, ¿me entendés? Entonces yo fui, avisé en mi casa, estaba mi papá nomás, mi mamá no estaba porque se había ido a Santiago de viaje, o sea que mi mamá no estaba, y me volví. Mi papá me dio algo de plata, no sabía qué hacer mi papá en ese momento, ¿qué podía saber? Un hijo que se va a la guerra, o sea, ¿qué le podía decir? Me dio plata como si tomaba para, ¿viste? ¿Qué me va a servir la plata mía? Ya no sirve para nada, la tuve ahí. Y digamos, en ese momento la recuperación, todavía no se sabía si iba a haber guerra, pero ¿vos intuías, tu papá intuía que iba a haber guerra? No. Sabía que íbamos a Malvinas. La palabra sumamos a Malvinas, y ahí se va la guerra. Vamos a Malvinas. Después sí sabía. Y yo tenía ganas de ir ese momento, porque estaba con mis amigos y era una aventura, era algo bárbaro para mí. Como te digo, me sentía fuerte, fui muy fuerte. Entonces no me costó, ¿viste? Hay gente que le costó, hay gente que trató de usar los medios para no ir, hay gente que se escondió arriba en la azotea para que no lo vean, no lo visibilicen y lo lleven. Yo fui, no tenía problema. No me costó, digamos. Bueno, entonces estuvieron ahí como 10 días más o menos, en el regimiento y estuvieron preparándose para ir a Malvinas. Sí, nos preparamos para ir a Malvinas, sí.
O sea que hicieron algo diferente a lo que venían haciendo antes. Claro, claro, sobre todo las armamentas empezaron a dar los equipos, de vuelta como un refresco de lo que era, de lo que íbamos a hacer. Ahora que me lo preguntaste, yo estaba en Malvinas, estaba bajando lajas de castigo, teníamos que subir lajas del primer piso al cuarto, unas lajas así para el pozo, así que ahí, así me agarró. Ahora que me acuerdo como le decía. Y después, bueno, esos 9 días estuvimos ahí en Malvinas preparándonos para ir. Y después fuimos en un avión que no tenía asiento. ¿Cómo fue ese recorrido? O sea, ¿salieron de Patricios hacia dónde? A Palomar. En Palomar nos llevaron a los aviones, los famosos Boeing 707, y nos sentaron ahí en aviones sin asiento, hacíamos fila india, y nos dieron una bolsita por si vomitábamos y viajamos. Viajamos y fue mi primer viaje en avión, que era impensado que iba a viajar en avión. Y llegamos a Malvinas, nos quedamos ahí. ¿Fueron directos a Malvinas o hicieron un...? No, sabes que yo no me acuerdo, hay muchas cosas que yo no me acuerdo y hay muchas cosas que yo no las cuento porque no sé si son verdad, ¿me entendés? Entonces me cuesta a mí contar algo sabiendo que puede ser mi imaginación lo que me haya llevado ahí. Hay cosas que me acuerdo que son puntuales. Hay gente que vos lo vas a escuchar, que larga mucha información y yo digo, ¿cómo puede ser? Y estás en un momento medio en la cabeza que no está pensando bien y que se acuerdan, ¿viste? Y yo me acuerdo de algunos momentos y en otros no me acuerdo tanto, ¿viste? Bueno, pero ¿te acordás entonces cuando llegaste a Malvinas? Sí, llegué a Malvinas, llegamos, nos dieron el lugar para acampar y empezamos a prepararnos para hacer los pozos de zorro. ¿Y qué sentiste cuando llegaste a Malvinas? Yo, lamentablemente no llegué con mis amigos de siempre. Yo estaba en la compañía A y me mandaron con una compañía B, que era una mezcla de otro. Entonces yo no estaba con los mismos soldados. Entonces en ese sentido estaba medio incómodo. Yo tenía un muchacho con el que hice toda la colimba juntos. Yo con mis amigos, en el ejército lo que se usa es las guardias por letra. Hoy hace ABC, mañana DF y así. Entonces yo los amigos de la G y la H, todos los conocía todos los años juntos tuvimos. Y no estaban conmigo, entonces me costó mucho. Me mandaron con un muchacho llamado Piñeiro a hacer un pozo. Y el muchacho era de Capital y no era muy práctico en hacer las cosas, ¿viste? No era muy práctico en hacer las cosas. A ese muchacho yo lo busqué 32 años, me costó encontrarlo, ¿viste? Me encontré pues porque, ¿viste? En la guía Filcar, yo buscaba el apellido, llamaba. Me casé no llamaba porque llamaba todas las veces y no lo encontraba. Y lo encontré después de 32 años, ¿viste? Él sí estuvo conmigo en el pozo, él estuvo estasqueado, ¿viste? A veces yo había ido al pueblo y había robado leche, me acuerdo traje, compartimos leche, y él fue al pueblo y trajo relojes, estampillas, ¿viste? Lo que había encontrado por ahí. No tenía nada para comer, le digo, ¿para dónde traigo para tomar? Teníamos hambre, y traía estampillas, relojes, ¿viste? Y después lo perdí porque justo lo estaquearon, lo llevaron a otro lado, ¿viste? Yo de él tengo muchos recuerdos que no sabía si eran verdad, y lo busqué porque quería saber si era verdad. ¿Viste que yo te digo que no me acuerdo? Porque de verdad hay cosas que no me acuerdo. Y yo busqué la verdad muchas veces en esos muchachos, ¿viste? Y cuando fui a Patricio, no voy a Patricio, ellos se juntan a veces. Pero yo cuando fui a buscar algo, ellos mismos están confundidos en las fechas, en los lugares, y es normal, porque vos estás en un lugar donde no conocés, donde no hay referencia, no hay avenida, no hay nada, la referencia era nada, lo que a vos te parecía un basural, una antena, viste, el nombre que nadie sabía bien lo que era. Entonces lo busqué por eso, muchas soluciones no tuve, porque no te puedo decir dónde estuve. Ellos me decían un lugar, parecía el otro, viste, era una mezcla que nunca pude saber, viste. Bueno, pero ustedes llegaron ahí al aeropuerto, digamos. Sí, cerca del aeropuerto. Cerca del aeropuerto y se instalaron ahí. Sí. ¿Y cómo fueron los primeros días, digamos, esos de abril, donde todavía no hubieron bombardeos ni ataques? No, eran días normales. O sea, si hoy es un día lindo. Entonces vos podés esperar un día lindo así, afuera tomás mate, lo te acá. Pero ahí eran días muy feos, hacía frío, llovizna. Entonces eran días donde vos querías que empiece a pasar algo, porque la ansiedad te empieza a ganar y vos querías que
que empiece a pasar algo. ¿Me entendés? Era algo que se aceleren los tiempos. Y uno no sabía cuántos días tardaban. Y mientras tanto armábamos la posición y se movían lo que es la artillería, se movían todo. Nos movíamos todo en un momento para estar preparados. Y al principio teníamos un lugar asignado para ir a buscar la comida, la buscábamos, llegábamos, porque la comida no llegaba donde estábamos nosotros en el pozo, porque era un lugar muy inhóspito. No llegaba el rancho, digamos, ¿viste? Entonces teníamos que ir a buscar la comida. ¿Y cuántos eran ahí? Y la sección, en esa sección éramos 10, 12. Éramos 100 en total, sí. Pero a distintas secciones, ¿viste? Y yo me acuerdo bien que tenía la facilidad de yo saber para dónde ir para volver al pueblo a veces, ¿viste? Entonces yo iba a buscar la comida y veníamos con los cilindros de comida, de leche a la mañana. Entonces se la daba a los oficiales y los oficiales repartían la leche. Entonces eran 3 cilindros y eran uno para ellos, que eran 5 o 6, y el otro cilindro para todos los demás. Lo estaban robando mal. Y después nos daban menos, porque a veces había menos. Le daban 2 cilindros, era uno para ellos y uno para todos los demás. Entonces estaban caminando siempre. Y como yo iba seguido, dije, esto le vamos a robar la leche nosotros. Poníamos la leche en botellas de gaseosa, yo me acuerdo que en el momento existían, acá no sé si existían. Como yo no tomaba gaseosa, y escondíamos la leche y volvíamos con la leche, con un cilindro, y ellos decían, bueno, una parte para ellos, otra para nosotros. Pero nosotros teníamos la leche escondida que era para nosotros, era la que ellos nos robaban, bueno, ellos se la robaban antes de que llegue, ¿me entendés? Porque si no era injusto, ellos tenían leche y nosotros pero un poquito para cada uno, ¿viste? Siempre. ¿Y en esas salidas al pueblo, tuviste algún contacto con algún isleño? No, nunca vi un isleño, porque ahí fuimos 2 veces a bañarnos. Y después yo tenía que ir cuando al principio había mucha gente que se congelaba dentro del pozo. Entonces no podía una formación y vos lo ibas a buscar, estaba en el pozo, había que llevarlo. Los que estaban, el coso de salud estaba en Puerto Argentino. Entonces lo teníamos que llevar hasta ahí y quedaba ahí. Entonces yo tenía ahí, sabía cómo ir medio de porque me iba guiando nada más. Pero nada más. Uh-huh. Y llegó el 1 de mayo, que fue que aparecieron los aviones ingleses. ¿Cómo viviste eso? ¿Cómo te agarró? ¿Estabas durmiendo? No. Nos abre la puerta. Sí, en ese momento estábamos en las carpas todavía porque se podía. Y ahí se fue al pozo. Y nos tocó la carpa un teniente primero de Reo, nos dio una botella de ginebra o de whisky para celebrar porque se venía, digamos, se venía el tole. Uh-huh. Y estábamos, había llegado el día, estábamos entusiasmados con eso. Aunque eran ataques enemigos. Claro. Pero vos pasás por la instancia en donde tenés ansiedad, tenés miedo, y después eso, te acostumbras a eso. Entonces dejás de tenerlo, está tapado, ¿me entendés? Yo tengo un trastorno de ansiedad, yo estoy medicado hace 20 y pico de años, lo sigo teniendo. Y ahí, cuando empezó todo, digamos, ahí como que te normalizás, en vez de estar ansioso por ver lo que pasa, te normalizás, ¿viste? Y bueno, empezaron, después nosotros veíamos los bombardeos, lo veíamos de día los barcos cuando nos bombardeaban, lo veíamos cuando se iban, veíamos los aviones que llegaban, eso lo veíamos nosotros, porque sentíamos, o sea, había días que eran claros que se veía perfecto. La Fuerza Aérea fue una genialidad lo que hizo. Por eso cuando yo digo que yo no le tengo odio al ejército, para nada, porque eso, la gente de la Fuerza Aérea fue un espectáculo, era increíble lo que hacía. ¿Y ustedes qué? Bueno, vos qué sentías, admiración, orgullo? En ese momento no, después. Después en ese momento no, porque no se enteraban muy bien las cosas, lo que estaba pasando. Pero ustedes llegaban a ver de dónde estaban, digamos... Sí, se veía a la tarde, pero los bombardeos eran de noche después. Eran de noche porque ahí ya no había nada. Entonces vos lo único que veías, escuchabas el sonido de las bombas,
si silbaba era porque pasaba y no te pegó. Pero vos querías otra cosa, o sea, yo quería otra cosa. Yo con un fusil no puedo hacer nada, me tentaba en un barco. No, Claro. Era... ¿Y podías dormir con esos bombardeos? Al principio no, digamos. Después me fui acostumbrando y sabía que no podía hacer nada. O sea, digo, tiene que quedar justo adentro del pozo para hacerme miércoles, ¿viste? Pero yo cometí el error que cuando hice el pozo de Zorro, lo hice chiquito, ¿viste? Entonces no tenía mucha. Tendría que haber hecho un pozo. Yo lo hice como me enseñaban ellos. Si sabía, lo hacía como quería yo, lo hacía un poco más grande. Entonces, ¿sabes cómo es un pozo de Zorro? Más o menos es un pozo en donde haces la altura tuya acá para poder ver de este largo, y después para dormir tenés que hacer un agujero de costado. O sea, sientes el piso, lo haces de esta medida, en una L, digamos, para vos acostarte ahí y dormir. O sea, uno vigila y el otro duerme. Y yo dormía así con las bombas acá en la cabeza de la almohada, me metía así en la oscuridad. Es como estar durmiendo en un ataúd. Es exactamente lo mismo, ¿viste? Es dificilísimo pensar que uno puede dormir así, pero dormía. Me acostumbré, qué sé yo. ¿Y cómo empezó, digamos, qué pasó en realidad con el tema de la comida a partir del 1 de mayo? Y la comida empezó a escasear mucho, ¿viste? Ya había solamente, llegaba los cilindros de leche, y después había una comida, más o menos a las 4 o 5 de la tarde llegaba una cocina de campaña en donde repartían la comida, pero como nosotros estábamos en la primera línea, la comida se hacía en el puerto argentino. Cuando llegaba era la última en repartir. Entonces cuando llegaba era todo caldo y algún pedacito de papa y nada más que eso. Yo en 2 meses bajé 22 kilos más o menos. Yo llegué y no me veía porque yo tenía ropa, ¿viste? Pero yo llegué a mi casa y cuando me bañé en mi casa, cuando yo llegué no había esponja, ¿viste? Que había esponja, nos bañamos con el jabón. Y no me podía pasar el jabón porque sentía las costillas que me tocaba. Me daba impresión tocarme, entonces me bañaba con el calzoncillo, me mojaba para no tocarme. Yo había perdido mucho peso y me fui estando flaco, y perdí 22 kilos, fue muchísimo. Y faltó la comida, pero yo 2 o 3 días sin comer me acuerdo que se repitieron 2 o 3 veces. 2 o 3 veces. Yo no le echo la culpa a nadie en eso. El mismo ejército después se echó la culpa porque dijo que no proyectó hacer caminos para que pueda llegar la comida hasta esos lugares. ¿Me entendés? En su momento no la podían repartir y había días que no comíamos. Íbamos a un basural a buscar comida. Me acuerdo que un muchacho que era carnicero había encontrado una oveja, digamos. La llevó y la cocinó y la oveja estaba en mal estado, podrida. Pero tenía hambre y la comimos. La comimos, pero no podíamos. O sea, el olor que nos quedó en la boca, nos metíamos el dentrífico así, por el asco que nos daba estar comiendo eso. Y comíamos, yo me acuerdo de haber comido cáscara de naranja que encontré, que la cáscara la desechás y como hacía tanto frío se mantenía todo. Viste que vos tirás una cáscara y al otro día se seca. Ahí se mantenía y le comía la cáscara, la pasaba por agüita y me comía la cáscara. Yo la pasé mal. Yo pasé hambre, frío y sueño, ¿sí? Increíblemente al hambre y al frío te acostumbras, aunque vos no lo creas, ¿viste? Al sueño no. El sueño te derrota, pero te mata. Vos probá un día que te sin dormir. Vas a ver que al otro día no servís para nada. Bueno, imagínate eso, ¿entendés? Era ya lo último, teníamos que hacer guardia en el medio de la oscuridad y vos estabas tensionado, porque yo hacía una guardia de noche y a veces te relevaban cuando se acordaban. Y era feísimo, porque vos estabas con una tensión, ya se hablaban de los burkas, ya se hablaba de cambiar la contraseña de todos los días. Vos en tu cabeza tenías, ¿sabes cuándo disparar en medio de la oscuridad? No sabés si quién era, ¿viste? Para eso estaban las contraseñas. Y aparte muchísimo frío. Yo me acuerdo que llevaba una frazada que tenía ahí, me envolvía con eso
Y la frazada literalmente, el otro día yo la paraba y estaba así, con el hielo, del frío que hacía. Era terrible, yo me acuerdo. Pero o sea, a mí la cara se me fue como una costra, acá costra, en partes negras, que yo calculo que se habrá hecho para defender a la piel, digamos. Pues yo era todo costra, era costra que tenía y aguantaba el frío. Y el hambre ya lo aguantaba. Lo aguantaba, pero yo empezaba a delirar y me di cuenta, ¿viste? Y ahí me asusté. Porque yo me acuerdo que yo usaba las guardias para imaginar que estaba comiendo. O sea, yo llegaba, imaginaba que estaba en mi casa y que estaba comiendo, que estaban haciendo un pollo, y yo me imaginaba masticar eso, ¿me entendés? Llegué a tener un punto de concentración que creía que estaba comiendo. Después el psiquiatra me dijo que es una defensa que tiene el cuerpo. Yo no la sabía, pero y que no me moleste cuando estaba comiendo, porque para mí era estar comiendo. Llegar ahí, imaginar que estaba comiendo, que comía. Después decía, ¿por qué no me imaginaba asado? No, era tan pobre que imaginaba pollo. No podía imaginar otra cosa, no, pero era estar comiendo un pollo, o sea, meterme algo en el estómago. Aparte yo no tomaba mate, viste, el mate te disfraza el hambre, yo no tomaba. No tomaba agua, nada más. No me acuerdo haber tomado agua, por ejemplo, porque nunca nos repartieron agua. Entonces no tomábamos agua. Yo cuando dicen que la gente no puede estar 2 días sin tomar agua, te puedo asegurar que yo tuve un montón de días sin tomar agua. No. Yo te lo cuento, pues ya que te lo voy a contar. Yo tenía problemas para ir al baño, porque no tenía alimento, no estaba nutrido. Todo el excremento se seca, no salía, yo estaba días sin ir al baño. Y después cuando empecé a tener ganas, no podía ir de cuerpo porque eso se había hecho un sólido. No podía, tenía que meterme los dedos literalmente para buscar, y yo buscaba acá. Hice después no sé cuántos días. Se había hecho un bolo fecal, pero terrible. Porque no comíamos. Si vos no comés, no vas de cuerpo. Como cualquier cosa, el excremento se empieza a perder la humedad, digamos, y terminé metiéndome los dedos. Yo no sabía qué hacer, ¿viste? Ni siquiera me daba la cabeza para decir, bueno, me voy al coso de salud, que me den algo, ¿viste? Y bueno, se fue de ahí, después no sé cuántos días más estuve. Y yo con la comida la pasé muy mal. ¿Y cómo era el trato, digamos, los jefes de ustedes comían o estaban pasando la misma situación? Ellos al principio tenían ventaja sobre nosotros. Sí, me habías contado sobre lo de la leche, pero después... Y a lo último, no te lo puedo asegurar si lo tuvieron o no, porque al último no llegaba para nadie, ¿me entendés? Entonces, no sé si tenían esa ventaja. Yo, después hablando con los muchachos, con todos, había algunos que se portaron bien, algunos que se portaron mal. A mí me tocaron los que se portaron mal conmigo, ¿viste? Los que se portaron mal. A mí un día ya en las últimas, nos repartieron 40 latas de comida, que era comida, es como un picadillo, ¿viste? Y dijeron, bueno, esto va a ser ya para los últimos momentos. Y los últimos momentos son ¿hace cuánto los últimos momentos? Hace un montón. Dijeron, no, porque son para tener ahí. Y me acuerdo que nos robamos las 40 latas en un día. Nos hacíamos los boludos. Yo escuchaba que caminaban, dijimos, esto se van a romper latas. Y nos empezamos a ir a agarrar, a romper las latas. No sabíamos cómo romperlas porque era como un coso de picadillo, así. Pero vos no tenías el cosito para abrir. Porque tenías que abrir, entonces usábamos el cuchillo y la metíamos, hacíamos esfuerzo para comer algo. Y comí eso así con la mano. Era todo grasoso, era una gelatina de corn beef, seguramente. Eso era, sí. Era roast, eso era. Era una parte grande, ¿viste? Uh-huh. Y yo estando allá, me acuerdo que me imaginaba cuando llegué a mi casa, me da la cabeza, decía, cuando llegué a mi casa voy a pedir de la estación de Suárez hasta mi casa, voy a empezar a pedir comida, me voy a comer todo, tío. Llegué a mi casa, mi mamá me hizo una milanesa, que comí esto, porque se me había cerrado el estómago, y vomité toda la noche. Pero toda la noche estuve vomitando. Llamaron al médico, y el médico me vio recontra desnutrido, le empezó a meter vitamina al agua, a la sopa. Ahí empecé a engordar. Pero mi cabeza me mantuvo fuerte hasta que yo llegué a mi casa. Y cuando yo llegué a mi casa, blum, me desplomé, pero por completo. Yo llegué a mi casa y me convertí en una persona de 80 años. Los músculos se me habían atrofiado de golpe y ya caminaba como un viejo. Hasta yo llegué a mi casa caminé bien. Empecé a caminar como un viejo,
Me acuerdo que saltaba de acá ahí y me caía, ¿viste? Y después me recuperaron los médicos, digamos. Pero hay gente que no pasó hambre. Por ejemplo, la gente de los barcos no pasó hambre, ellos tenían comida. Nosotros ahí sí pasamos mucha necesidad. Y vos que eras un rebelde durante la colimba, ¿cómo fuiste en la guerra? ¿Cómo era la relación entonces con tus superiores? Casi que no tuve relación, porque ellos nos asignaban un lugar, nos quedaban y después lo único que hacían ellos de su lugar te iban a cambiar de lugar o nos indicaban dónde ir. No era algo que vos estás constantemente, y sobre todo yo porque no lo conocía a él, porque viste que había cambiado de compañía, yo no lo conocía. O sea que quedaste con gente que no conocías al final, no es solamente que viajaste, quedaste con un grupo desconocido. Los jefes también eran desconocidos. Era un sargento, ahora no me acuerdo el apellido, que era uno gordito, y después yo me arrepentí toda la vida, me arrepentí de no haberlo cagado a trompada cuando pude. Porque yo lo encontré en la cancha de Deportivo Español una vez. Jugaba a River, yo fui a ver a River, y él apareció ahí, yo lo vi ahí a 5 o 6 escalones, y estaba a punto de ir y romperle la cabeza. ¿Viste? ¿Por qué? ¿Qué te había hecho? Y se había portado mal. A compañeros nuestros le había roto la cara. Un día tuvimos un incidente adentro de un pozo que se prendió en las municiones, porque la gente hacía mucho frío y entonces prendió una lata, carbón, lo que había de carbón así, se dejó dentro de una lata, la lata se perforó y cayó sobre la cosa de municiones. O sea, se hizo un agujero y empezaron a buscar al culpable. Le pusieron en fila, le preguntaron, ¿no fuiste vos? Le dijo, no, pum, un trompazo. ¿Fuiste vos? No, pum, un trompazo. Yo estaba a 2, 3 que ya me tocaba a mí el trompazo. Y uno dijo, fui yo, ¿viste? Que fue el que había iniciado el fuego, entonces, bueno, se terminó ahí, lo castigaron. Sargento Luque se llama. Ahora ¿Sargento Lucas? Luque. Luque. Sargento Luque, de Patricia. Y me arrepentí toda la vida de haberle dicho un montón de cosas que tenía. Porque conmigo no se portaron bien, pero yo siempre digo lo mismo. Lo que yo te cuento de Malvinas es mi verdad, no es la verdad absoluta. No es ni la mía ni la que te venga mañana o el que venga pasado. No es. A cada uno le tocó una realidad distinta y te la va a contar distinto. Yo te digo lo que me pasó a mí. Acá durante mucho tiempo se discutía de que no había estaqueado. Mi compañero estuvo estaqueado. Piñeiro. Piñeiro. ¿Y por qué lo estaquearon? Porque lo agarraron cuando fue a robar comida. Yo tenía miedo de la locura, como te digo. Yo lo vi a mi compañero que ahí te dejaban mandar cartas, ¿viste? A los familiares. Sí. Yo escribía y él escribía y él me mostraba la carta que le mandó a la madre, ¿viste? Entonces en la carta le pedía que la madre le mande un pollo al espiedo, 2 paquetes de punch, ¿viste? Eran unos caramelitos viejos, una lata de caramelitos con corazoncito, ¿viste? Yo era de Capital, esa cosa en mi casa no existía. Y yo digo, ¿cómo se está pensando que le va a llegar? Le pedí a ese muchito de miga una docena triple, una docena, ¿viste? Yo digo, este muchacho de verdad está loco. Terminó loco, de verdad. Porque yo cuando lo encontré, después de 32 años, porque tipo Piñero, no sé cómo está, me dijo, ¿viste? Y estuvo loco, internado, todo, porque le había pegado mal, ¿viste? Él cuando me mostraba las cartas, bueno, él me mandó esa carta, ¿viste? Me mostró la carta. Yo nunca conté eso, nunca lo conté, hasta no estar seguro que era. Lo busqué por eso. Lo encontré y le pregunté, che, ¿te acordás que vos me mostraste la carta esa? Me dijo, sí, todavía la tiene mi mamá, me dijo. O sea que era verdad, lo que yo había pensado, pues yo digo, este muchacho se está volviendo loco, ¿cómo le va a pedir eso a las madres? O sea, ni en pedo. A mí la encomienda que me llegó era un salamín con criollita de su momento, viste que la compartimos con él, todo. ¿Y quién te lo mandó, tu familia? Sí, mi mamá. Mi mamá me mandó eso. Acá en Malvinas nunca hubo reconocimiento a las madres. Eso es lo que siempre me molestó. Siempre el reconocimiento a los soldados, ¿viste? No sé si ustedes tienen hijos. No sé, ¿tienen hijos? Sí.
vos tenés hijos de 18 años más o menos cerca. Sí, de la edad. Mirá si lo mandan a la guerra. ¿Qué pensás vos? Le están entregando a los hijos a la patria de verdad y nunca tuvieron un reconocimiento. Nunca hay un monumento a las madres, viste, del dolor que pasaron. Imagínate, mi mamá llegó y el negro está en la guerra. Se quería morir. Y mi mamá iba al almacén y el negro le decían, y mi mamá se ponía a llorar. Te lo cuento ahora llorando, pero es imposible. Para una madre, hizo lo que pudo, qué sé yo. Pero de verdad nunca hubo un monumento a las madres de Malvinas, siempre con los soldados, ¿viste? Bueno, ya llegará. Sí, no sé. Yo creo que va a llegar, sí. No sé, yo siempre lo hablé acá, ¿viste? Cuando hacen la plaza del soldado de Malvinas, pues las madres entregaron al hijo. Y yo sabía lo que estaba pasando allá. Mi mamá no. Entonces la desesperación mía era de escribirle cartas. Yo le escribía cartas mintiéndole, por supuesto. No le iba a decir la verdad, por supuesto. Y yo después busqué las cartas y nunca las pude encontrar. No sé si mi mamá no me las quiso dar, ¿viste? Porque pensaba que me iba a tener algún problema y no las encontré. Pero le mentía mal, de que estaba bien, de que estaba comiendo bien, todo. Era todo mentira. No estaba comiendo bien nada, pero no se las quise decir. Me acuerdo de mi papá cuando llegué, o sea, como para decirme, mirá cómo estamos esperando, me dijo, te pinté la pieza, negro, me dijo. Como, viste, era lo máximo que tenía era pintame la pieza, viste. Y bueno, de ahí yo tuve, la recuperación me costó, pero como yo tenía amigos, era muy amiguero, mis amigos empezaban a sacar a jugar a la pelota, ir a pescar, íbamos a bailar, todo eso. Igual yo le huí un poco a lo que era Malvinas, ¿viste? Me invitaban a los actos de la escuela esa, Andate a Argentina, y yo no iba, porque no quería. Porque para mí Malvinas, yo lo veo del lugar en donde perdimos. Por más que siento orgullo, pero perdimos la guerra, entonces en ese momento no querían mostrarme. ¿Viste? A nosotros nos escondieron cuando llegamos, y por ahí me quedó eso, ¿viste? No quería. Me costó hablar de Malvinas. Con mis hijos nunca pude hablar de Malvinas. Intentaba ver la forma de hablar con ellos y me ponía a llorar. Y entonces nunca pude decir, bueno, pasó esto, pasó lo otro. Nunca pude porque me ponía a llorar, me daba angustia, ¿viste? No sé por qué. Bueno, ahora vamos a volver a ese momento. Entonces, estaban en Malvinas, digamos, pasa todo mayo, que llega junio. ¿Cómo fue todo ese proceso, más allá de esto que me contaste que pasaron el hambre, el frío? ¿Seguían los ataques? Sí, los bombardeos siguieron siempre. ¿Ustedes pudieron utilizar las armas en algún momento? No, nosotros no. Nosotros lo que podíamos usar era lo que era... Nos plegamos con otro ejército y lo que se hacía era correr la antiaérea del lugar, para todo eso, para disparar. La antiaérea es unos cañones que disparan tiro y vos de ahí lo veías, que pasaban los aviones y de la antiaérea le tiraban, pero la bomba nunca llegaba. Ellos pasaban a tal altura en donde las bombas nunca iban a llegar. Vos veías las explosiones esas, como en los videos, que son pum, que explotan, pero no se veía. Ellos podían bombardear y pasaban para hacer reconocimiento, pero vos no podías hacer mucho más que eso. Porque la guerra se dio, salvo en 2 o 3 lugares que se dio cuerpo a cuerpo, digamos, después eran todos bombardeos, porque es lo que más les conviene, ellos no arriesgan nada, ellos tienen un alcance de bombardeo más largo que el tuyo, entonces ellos se ponen a una distancia, entonces vos no les pegás y ellos te bombardean. Y esa era la bronca que uno tenía. Vos decías que no sea así, o sea, decíamos, ¿por qué no sería mano a mano, como se hacía antes en el barrio? Entonces eso te daba más bronca todavía, ¿viste? Y después ya lo último ya cambiamos de lugar porque ya estaban, a medida que pasaban las cosas iba cambiando de posiciones y fue cada vez peor, digamos. Después ya era medio como un caos, ya no se sabía quién mandaba, ¿viste? Yo eso lo recuerdo bien, tener que cambiar de posición y ir con las valijas desmatralladoras que pesaban un montón para tomar una posición nueva que no sabías para qué lado venía, porque vos estabas esperando a que vengan de un lado y vinieron de otro, ¿viste? Eso no se sabía, no se podía saber en realidad. ¿Y quién era tu jefe, te acordás? Creo que era el teniente Herrero. Teniente Herrero.
que yo lo vi después de muchos años ahí, pero no tengo el mejor recuerdo para nada. Este muchacho que te vio José, él es gancho. Pero los soldados de él dijeron que él se portó muy bien. Él tiene unos soldados que venían acá, y ellos dijeron que él se portó bien. O sea, que no son todos iguales, ¿viste? Había unos que se portaban bien, otros se portaban mal. Claro. Y después de ahí vos querés que se termine rápido, porque ya en un momento te pesaba, ¿viste? Estar ahí. Ya decíamos hasta dónde vamos a aguantar, ¿viste? Vos no sabías lo que estaba pasando bien, porque en el medio había mucha información que vos sabés si era verdadera o falsa. Viste que venían por un lado, que nos van a atacar, que van a atacar otro. Nosotros nos enteramos de un Belgrano, nos enteramos de... ¿Se enteraron del Belgrano? Sí, sí. ¿El mismo día o después? Creo que el mismo día nos enteramos, porque fue a las 2 de la tarde, no, a las 4 de la tarde fue. Y ese mismo día nos dijeron. Pero yo del Belgrano no sabía nada, no sabía absolutamente nada. Yo tengo un amigo que sí tuvo en el Belgrano, y él me cuenta cómo la pasó, y yo le dije, por suerte no pasé lo que él pasó, y él me dice, yo prefiero pasar eso que pasé yo, y no lo que pasaste vos, de estar en la isla 30 y pico, como 70 y pico de días, prefiero estar en el barco donde pasé esas 36 horas malas y nada más, ¿viste? Viste que a veces uno dice, prefiero estar en ese lugar, y bueno, él decía, prefiero estar en el barco y no en tu lugar, ¿viste? Porque era distinto, era una lotería, ¿me entendés? Te cae. Y después al último, no teníamos, ¿cómo te puedo decir? Un lugar donde nos lleven bien llevados. Era un caos, en definitiva, porque en definitiva fue un caos también, ¿no sabés? Los ataques se venían por un lado donde no se esperaba. Ellos sabían lo que estaban haciendo, ¿viste? Ellos sabían lo que estaban haciendo. Vinieron por un lado donde nos habían quedado nosotros más lejos, digamos. Claro, al revés de lo que se esperaba. Claro, ellos esperaban que lleguen por el puerto para tomar el aeropuerto y venirse por atrás. Claro, y bombardearon por acá, no pudieron por acá y se fueron por otro lado y entraron por ese lado. Pero eso lo parecí después. Claro. Para ese momento yo no podía saber porque yo no tenía información de otro. Ojalá hubiera existido el teléfono o algo de eso. Esto que decías que no tenías información, entonces no tenían como reuniones, digamos, con sus superiores que les contaran algo. No, yo calculo que ellos la habrán tenido entre ellos y después ellos repartían la información y todas esas cosas. ¿Y lo del Belgrano cómo te enteraste? Lo dijeron ellos, vinieron a decir que había venido el Belgrano. Yo te digo, no sabía lo que era el Belgrano. Después me enteré que era un buque que habían comprado en la Segunda Guerra Mundial y que tenía un poder de fuego que era muy grande, que si no lo hubieran derribado en forma ilegal hubiera sido mucho más pareja la cosa. Hoy con el tiempo se sabe que posiblemente ellos han tenido más muertos que nosotros. Hace 10 días, ellos tienen un secreto de Estado, no sé cómo se llama, que hasta el año 50 no podían contar nada, y ahora lo largaron 20 años más. Hasta el año 2070 no van a poder abrir los archivos de lo que pasó en la guerra. Ellos tuvieron más bajas que la que dicen. Muchísimas más bajas, pero no lo pueden decir, como así con nosotros que éramos un país que está en el otro mundo, que lo haya derribado, que todos los aviones que se derribaron, todo verdad, no hay nada de mentira, porque no están más, estaban y no están más, entonces no pueden esconder eso. Yo vi videos de ingleses donde ellos decían que habían perdido muchos soldados cuando no pensaban que lo habían perdido, y donde había generales que le sacaron las condecoraciones porque habían perdido muchos soldados. Y eso es verdad. Yo porque me gusta leer mucho lo que cuentan ellos también, no solamente lo que cuentan nosotros. Y si vos lo buscás está la información sobre Malvinas. Y bueno, ¿cómo fue el momento del cese del fuego? ¿Cómo se enteran? Y fue tristísimo, porque vino justamente el sargento y han dicho que la guerra se había terminado, que Argentina se había rendido. Y fue tristísimo, porque vos en ese momento, como yo te decía, yo tenía 20 años, yo podía pensar que podía aguantar todo.
y que ya haya terminado, me acuerdo que lo que hicieron fue enterrar la bandera para que ellos no las agarren. Se enterró la bandera y después empezó digamos, nos llevaban a un galpón, yo tuve 3 días en el galpón, eso lo llaman, eran prisioneros de guerra, nos llevaron 3 días a un galpón hasta que nos puedan mandar en el barco. ¿Y cómo fueron esos días en el galpón? Un galpón era un lugar así, un poquito más grande, donde se usaba para esquilar las ovejas, ¿viste? Dejaban así, era un lugar totalmente oscuro, y nos dejaron ahí y nos daban así comida muy poca y nada, ni agua, nada. Vos tenías que ir al baño, tenías que pedir permiso para salir, no había lugar ni para dormir, nada, era un coso cerrado. Es más, yo me acuerdo que yo había encontrado una lata así, que pensé que era, viste, el jugo del durazno, viste, que a veces te daban lata de durazno y era orina, había orinado adentro, era un asco. Pero no sabía lo que era, si vos estaba tomando ahí y tiraba. Me acuerdo que estaba la boca reseca, mal. Estaba mal. Y fueron 3 días lo que nos estuvieron ahí hasta que nos dijeron que teníamos que volver. ¿Y cómo volviste? Yo volví, lo que me acuerdo bien fue, nos subieron a un lanchón, porque el barco no puede acercarse mucho por la profundidad del barco. Claro. Entonces el lanchón nos llevó hasta el barco, sí, y había que saltar del lanchón al barco. ¿Por las cuerdas? No, saltar del coso a la bodega. La bodega se abría y vos tenías que saltar de acá adentro. Si caes al agua, sonate. Y si el lanchón se movía, vos tenías que saltar la parte de playa. Pegué un salto que llegué hasta el otro lado. Y me acuerdo, yo tengo fotos ahí, cómo nos sentaron todos así en fila y agarraron a 10 tipos para limpiar el barco, ¿viste? Y me agarraron justo a mí, de todo lo que éramos. Justo a mí me agarraron. Entonces cuando fuimos a limpiar había un montón de comida, ¿viste? Y empecé a esconder, había cigarrillos, todo, no sé dónde habían salido, si eran los nuestros, eran de ellos, empecé a esconderme cigarrillos acá en la ropa, todo. Y empecé a comer ahí, ¿viste? De escondida. Y me acuerdo que se reconoce un soldado, lo agarraron que estaba comiendo y lo castigaron, ¿viste? Le hicieron poner contra la pared del barco con los 2 deditos así, inclinado aguantando los dedos, ¿viste? Era dolorosísimo. Y a mí me perdonaron, porque a mí me agarraron, ¿viste? Yo estaba comiendo y me dijeron abrir los brazos, ¿viste? Para revisarme que no tenía comida. Y yo abrí los brazos y abrí la boca al mismo tiempo, ¿viste? Como un boludo. Y tenía todo el chocolate adentro de la boca, ¿viste? Y el tipo se empezó a reír de lo tonto que era y no me dijo nada. Y me dejó ir, me dijo, anda de vuelta a la fila. Y yo tenía cigarrillos ahí. Y bueno, y cuando estaba el cigarrillo era Dios ahí. Imagínate, agarré y prendí un cigarrillo. Yo no fumaba encima, pero empecé a fumar ahí, ¿viste? Y prendí un cigarrillo, dame una pitada, me decían. Y yo había robado un montón de cigarrillos. Y lo empecé a repartir ahí, parecía Jesucristo repartiendo cigarrillos. Había gente que estaba desesperada por fumar, pero desesperada. Yo como no fumaba, no. Y después volví acá, pero después de ahí yo no me acuerdo. Yo pregunté muchas veces cómo habré llegado. ¿En qué barco estuviste? Perdóname. En el Norman, King Norman, algo de eso. Nordland ese. Uh-huh. De eso sí me acuerdo, ¿viste? Y de ahí nos llevaban a Campo de Mayo. ¿Y ahí cuántos días estuviste en el barco, más o menos? Y habré estado un día. Ah, okay. Fuimos a la bodega, yo fui a la bodega. Hay gente que vino y en el barco lo llevaban a los camarotes. Los tuvieron suerte, yo no tuve suerte. Yo fui a la bodega, yo nunca fui un tipo de suerte igual. Y me llevaron a la bodega. Y de ahí lo que recuerdo bien es un día, suponete, hasta Puerto Madryn. Y de ahí nos llevaron en avión hasta Campo de Mayo. El micro todo tapado para que no nos vean, con diario. Y en Campo de Mayo trataron de meternos bien para que la gente no vea que estábamos destrozados. Pero la ropa ya nos quedaba toda grande. Nos afeitaron, nos dieron de comer, pero no. Era imposible, no había forma de recuperar lo que yo había perdido. Yo había perdido muchos kilos. Y me estaba esperando a mi mamá en Patricio, ¿viste? Mi mamá en Patricio. Y nos tomamos el tren de Patricio hasta Suárez, es el tren Mitre, ¿viste? Uh-huh. Y mi papá le había dicho que yo venía descompuesto el estómago porque yo
no estaba acostumbrado a comer. Y comí y me descompuse el estómago. Claro, eso te iba a decir. Claro, venía mal, venía descompuesto. Dieron mucha comida de Claro. repente y ustedes ya se les había No, ya cerrado el está, estómago. mi cabeza no, se me cerró. Y entonces paraba y el tren paraba, esperaba que yo vaya al baño, que me suba. Otra época, después seguía y a las 3 estaciones le decía de vuelta que iba al baño, bajaba en el baño de la estación, hasta que llegué a la estación de Suárez y tomé un taxi de provincia, digamos que son 10 cuadras. Y me llevó ahí, me acuerdo que mi papá le dijo que toque la bocina, que habíamos llegado. Y vinieron los parientes, los vecinos. Pues yo no quería mucho que me vean, ¿viste? Pues yo estaba sentado así, venía mi tía, me venía a saludar, me veía con toda la costra, todo un esqueleto y solamente diente era. Era un asco yo. Y se iba llorando, ¿viste? Y le dije, no, decirle que no venga porque se van a poner mal, ¿viste? Yo sabía, ya me había acostumbrado a verme. Y mi hermana me dijo, están tus amigos en la esquina, y dice, no se animan. Nada, decirle que vengan, eso sí. Entonces mis amigos entraron. Pero yo era un mamarracho. Era, ¿viste los perros esos que están desnutridos? Que lo ven que no mueren, eso. Sí, que se le ven las costillas Claro. y los dientes. Yo empezaba a poner 72 kilos, así, llegué a pesar 50. Yo tengo 1,78 m, 79. Había perdido muchos kilos, ¿viste? Me hacía en cuenta, después te iba a mostrar la foto de lo que era cuando yo me fui ahí y de cómo volví. Como volví, no, ojalá hubiera cámara, yo me podría haber sacado la foto. Pero si vos buscás en un noticiero de Telefe, hay la foto de un muchacho que está bajando en un barco que Telefe le saca la foto para Sí. que vea. ¿Entonces se la viste? Sí, sí, sí. Bueno, era eso yo. O sea, que no me lo tienen que contar porque yo lo viví. Era un desastre, un desastre. ¿Y cómo fueron los siguientes días? Nos contaste antes que, bueno, después te sentiste un hombre de 80 años, o sea, cuando llegaste a tu casa, Sí, sí. como que te desplomaste. Sí, me desplomé. Y ya tenías movimientos torpes. Sí, muy torpe, sí. ¿Cuánto tiempo te duró eso? Y me habrá durado casi un mes más o menos. Me duró, pues yo me ejercitaba, me iba caminando hasta la casa de mi hermana, que son 15 cuadras, y caminaba y venía. Por más que caminaba de forma torpe, pero me empecé a recuperar, me empezaron a dar vitaminas por todos lados, ¿viste? Ya se estaban pasando vitaminas, ya había empezado a engordar. Yo nunca fui gordo, pero me dieron tanta vitamina que me empezaron a engordar, digamos, de una forma media tonta, digamos, porque no había músculo, nada. Y de ahí empecé a tratar de tomar una vida distinta, ¿viste? A la que tenía. Pero yo quería, que cometí el error, yo quería olvidar Malvinas, quería hacerlo así y no me quiero acordar más. Porque yo tengo que seguir viviendo bien, no así. Y fue lo peor que hice, porque vos lo enterraste pero no lo curaste. Y después me aparecieron los problemas. ¿Entendés? Yo estuve siempre enfermo y lo tapaba. Lo tapaba. Y hasta que empezaron a hacer mella en mí, empecé a pasar mal, de verdad. Pero los primeros años vos pudiste yo empezar a trabajar, hacer digamos, tu vida normalmente. Sí, me inserté con mis amigos, estaba todo perfecto. Iba a jugar a la pelota, hacíamos todo y empecé a trabajar en el 83 en Segua. Era Segua ese momento. Sí. Y de Segua, ahí terminé la secundaria, porque en Segua daban a los veteranos de Malvinas que querían terminar la estudio y yo fui y lo terminé. Me acuerdo que donde iba para terminar los estudios, para mí, lo terminé, es un título que me dieron por dármelo, porque nos hacían pasar a todo y había gente que no podía pasar ni en pedo. Vos si ustedes son más jóvenes que yo, pero si vos ves cómo escribe la gente de mi edad, es horrible. Y nos daban inglés y no sabía nadie en pita, pues nos pasaban de años, que yo terminaba un bachiller trucho tuve, ¿viste? Pero porque no nos merecíamos eso, pero bueno, me recibí de bachiller. No, después de ahí yo no la pasé mal, la pasé bien, empecé, pero me quedó siempre algo que yo pensé que me iba a morir joven y todavía lo tengo eso, ¿viste? Y yo decía que cuando llega a los 40 iba a ser una fiesta, pues yo pensé que a los 40 no llegaba, no sé, porque me quedé esa sensación, ¿viste? De que me iba a morir y cuando llegué a los 40 festejé lo grande, porque había llegado a los 40, ¿viste? Pero te queda la sensación de que te vas a morir mucho. Es muy común en los veteranos, ¿viste? Que te pase que te vas a morir joven. Y mi viejo me habían creado de una forma tan libre, ¿viste?
que a mí me pesaba todo lo que es, que me den órdenes, ¿viste? Entonces yo no me gusta, cuando me pones en un lugar así, me asfixia, ¿viste? Las personas me asfixian, ¿viste? Y si no estoy cómodo me voy, ¿viste? No me enojo nada, pero me voy, ¿viste? Ahora no me enojo porque estoy controlado, digamos, estoy medicado. Si no, yo era de pelearme, de enojarme. Tengo la nariz desviada porque me peleaba con cualquiera. No me importaba ni cuántos eran. La mayoría las perdían porque me la agarraba con los más grandes, con cualquiera. Hasta que, bueno, tuve que ir a un psiquiatra y me empezó a mejorar la vida. ¿Y cuándo empezaste a tratarte por tu salud mental? Y ¿cuándo te diste cuenta que algo estaba...? Tenía cosas que yo me daba cuenta que no podía hacer. Yo no tenía equilibrio. Ajá. Yo iba a los mercados y andaba con el changuito a los mercados, pero apoyado así, porque estar suelto no lo podía tener, ¿viste? Y empecé a sentirme cada vez peor, asfixia, hasta que empecé a tener ataques de pánico. Ataque de pánico, y nadie se sabía lo que era ataque de pánico. Y yo sabía, iba al médico, ataque de pánico, iba al médico, ataque de pánico, nada. Hasta que caí en un médico y me dijo, no, me dijo, yo nunca le dije que estaba en Malvinas. Yo nunca a nadie le digo que estoy en Malvinas. No sé por qué no me gusta, no porque me dé vergüenza, ¿viste? Sino como que a mí a veces como querer sacar ventaja de algo, ¿viste? O que me tenga lástima, ¿viste? No me gusta. Y a ese médico sí le había dicho, ¿viste? Me dijo, no, dice, entonces no vayas a ningún médico más, no vayas a nadar, me dijo. Anda al río a hablar con las piedras, a más médico, pero no te vas a curar ni nadando, ni nada de esto, me dijo. Yo no sabía nada. Entonces empecé a ir a un psiquiatra, a una psiquiatra que estaba acá. Y pues yo la estaba pasando mal, porque era ansiedad, depresión, era cosas que no puedo manejar todavía, la ansiedad que no la puedo manejar. Y me empezó a medicar y empezó a cambiar mi vida para bien, por suerte. Pero hay cosas que nunca pude superar, digamos. Pero eso fue después de muchísimos años. Sí, pasada la guerra. Sí, pero yo tenía cosas en el medio que yo no la veía que tenían que ver con eso, la falta de equilibrio. Había un montón de cosas, ruidos que a mí me molestaban, los días nublados que a mí me molestaban. En Malvinas estaban todo el día nublado. Todo el día nublado estaba. ¿Y eso qué te hacía cambiar el carácter? Sí, ¿Te hacía pelear con la gente, sí, con tu familia? Me enojaba, pero sabía que no tenía que pelearme, aparte, ¿qué culpa tiene mi familia? Pero sí, me cambiaba el carácter. Los días nublados así me ponía mal, el viento me ponía mal, ¿viste? Yo ni saberlo. Después hice terapia, 3 veces hice terapia, pero mucho no me sirvió. Es más, yo cuando me di de alta solo cuando se había muerto mi viejo. Y me dijo la psicóloga, pero no es un momento, una muerte. Le digo, ¿pero qué voy a venir a terapia por todo? Le digo así, a todas las personas nos pasan distintas cosas, ¿viste? Yo me acuerdo de Sábato que había escrito en una parte que él, cuando se esté muriendo, no quería que le den nada porque él quería hasta el último día experimentar lo que era la muerte. ¿Viste? Como que quería pasar el sufrimiento sobre eso mismo. Y yo creo que tenía razón en ese punto. Nos van a pasar cosas toda la vida, no podemos estar viviendo con terapia recurrente. Hay gente que hace 20 años de terapia, que yo conozco. Y yo digo, no puede ser que estás con un andador de por vida. Le digo, a veces salí, chocate. Y no pasa, ¿sabes que no pasa nada? Porque no sé si la terapia cura todo. Yo sentí que, ¿sabés quién me curó a mí? La psiquiatra. La psiquiatra me dijo, no, acá hay un grupo de personas que hace una cosa que se llama Red Sanar, donde vos vas, yo tenía mucho ataque de pánico, ¿viste? Uh-huh. Me ponía muy mal hasta con la psicóloga, no me daba ninguna tranquilidad, ninguna de las 3. Y cuando llego en una iglesia era, y empezaban a hablar sobre los cosas y dice, los ataques de pánico es una sobreoxigenación de la cabeza, en donde vos te empieza el diafragma, no baja y sube normal, empieza a respirar. Entonces la forma que vos tenés que para tranquilizarte te metés la mano así, una bolsa, y dice, parece que te vas a morir. Dice, pero nadie se murió en un ataque de pánico. Y era todo lo que me estaba pasando a mí. Y yo en una sola vez que había ido ahí, me sacó mucho mejor provecho que haber ido a terapia y contar tu mamá, tu papá, todo eso. Y empecé a ir ahí, y es un curso que duró 1 año, ¿viste?
Y a mí me hizo re bien porque aprendí un montón de cosas aprendí. Y cuando terminé de hacer el curso, me dijeron, bueno, mirá, vos sabés cómo funciona esto se llama resanar. Las personas que hacen el curso después eligen alguno para que ellos den los cursos y me dijeron a mí. Entonces estuve yo dando 4 años después del curso para curar a la gente que venía atrás, porque yo la había pasado y yo sabía lo que era. No todos iban por problemas en la guerra, pero había un montón de gente por otros problemas. Y aprendí mucho ahí. Aprendí, pero mucho más que lo que había pasado con la psicóloga. Y aparte devolví lo que me dieron. Ahí iba porque me gustaba ya el último, ¿viste? Y aparte que vos, aparte de estar leyendo y diciéndolo, se te va quedando en la cabeza eso sí así, ¿entendés? Y a mí me sirvió muchísimo. Y después sí, ahí sentí mucha seguridad. Viste que hay momentos en la vida donde sentí seguro, otros inseguro, ¿viste? Ahí sentía muchísima seguridad yo de mí, lo disfrutaba por completo. Hoy no, hoy cambió las cosas. Hoy estoy buscando de vuelta a ver si me siento un poco más seguro de lo que me siento ahora. ¿Viste? Todas esas cosas, las cámaras a mí me molestaban muchísimo. No podía estar. Yo no tengo foto casi, donde yo estoy en la foto. Porque ¿sabes lo que pasaba con la foto? Yo me sacaba una foto, yo la veía y yo veía en la cara y yo veía a una persona enferma. ¿Entendés? Entonces no quería sacarme la foto. Yo veía a una persona enferma en la cara esa, ¿viste? Triste, melancólica, no la veía bien. Entonces no me sacaba foto. Yo nunca ando sacando fotos de los grupos así, ni nunca me pongo para la foto. Nunca, nada de eso. Digo, si querés hablar conmigo todo lo que quieras, si querés dibujarme, todo lo que quieras. Pero no me saque fotos, ¿viste? Yo no... Mi hija me abrió un Instagram para que yo pueda ver la foto de ella cuando estaba en Estados Unidos. Yo no publiqué ninguna foto, no pongo nada, ¿viste? Pero porque no me gusta a mí. Hay gente que le gusta hablar de Malvinas mucho, ¿viste? Y a mí no tanto, ¿viste? Pero no porque me avergüence, ¿eh? Yo hablo con vos porque ustedes son adultos, pero yo con la gente más joven ya no hablo, porque yo no sé qué interés tienen de verdad. Pienso que lo hacen más para poner un asterisco en donde una materia tenían que hablar de Malvinas y lo hacen, pero porque no porque les interese. Vos a veces, ¿viste cuando veas un mural pintado en Malvinas? Preguntale al que lo pintó, por qué lo pintó. Y ese puede te dar más respuesta que el que pasó en Malvinas. Porque vos pintás un cuadro de Maradona, en la pared lo pintás por algo, vos sentís algo por ese tipo, ¿me entendés? Y en Malvinas se pasa igual. Hay gente que de verdad, porque vos ves Malvinas por todos lados hoy, ¿viste? Todas las paredes. Preguntale eso, seguramente deben tener un sentimiento muy fuerte con Malvinas. Y yo a veces que veo que en las charlas que íbamos a dar, no lo veía así, ¿viste? Entonces medio soy muy reacio, ¿viste? A eso. Es como para ir y cumplir y nada más, ¿viste? Y no quiero. Yo lo que hablo con ustedes no lo puedo hablar con ellos. No tienen ninguna razón. Que ustedes sí son gente grande, son gente que ya han pasado por otras cosas. Por eso casi que no voy a las charlas, ¿viste? Ni nunca fui abanderado, no me gusta ser abanderado. Voy porque me gusta, pero no porque me gusta, porque tengo que ir porque hay que representar a la institución, digamos. Pero no es que me debe ser abanderado. Ya a veces bromeo acá con esto, ¿viste? Le digo, mirá ese abanderado, alegre, le digo. Y digo, ¿no terminó segundo grado? El hijo de puta está con la bandera. Le digo, y yo que terminé, le digo, siempre lo jodo. Le digo, que divido por 3 cifras, tengo que ser escolta de este. Le digo, ni un pedo. Porque es verdad, ¿viste? Se pone la bandera como si nada, ¿viste? No. Pero igual no es porque yo no quiero. Dice, ¿pero vos querés? No, te digo la verdad, no quiero. Entonces déjalo que vaya él, que vaya la familia, si quería que sean abanderados. Siempre tuve esas cosas, ¿viste? No me gusta a veces presumir, ¿viste? No tengo un tatuaje de Malvinas, no tengo cosas de Malvinas, mi auto no tiene cosas de Malvinas, ¿viste? Y no por eso yo no sienta más Malvinas que más. Yo creo que tengo más respeto que muchos que en Malvinas, ¿viste? Porque me interesó, porque empecé a leer después de Malvinas, porque me interesa todo eso. Y hay gente que no quiero ser veterano las 24 horas. Yo quiero que mi papá vea que soy un buen hijo, que soy un buen padre, mis hijos, ¿me entendés? No lo pongo en primer lugar a Malvinas, ¿viste? Yo quiero ser un buen padre,
Tengo que está Malvina, está todos los días, pero quiero dejarlo, porque si yo, no puede ser que todo el día es 24 en Malvina, foto de Malvina, ¿viste? No me pasa para mí por ahí, ¿viste? No me pasa para mí. Yo en el primer momento que tuve, cuando tenía depresión fuerte, si yo te digo lo que me salvó, vos no lo vas a creer. A mí no me interesaba nada ya en ese momento, ¿eh? Nada. Porque ustedes no sé si habrán tenido depresión, pero la depresión es una enfermedad muy fea que te descomponen desde todos lados, de los psíquicos, de los físicos, la mental, todo, ¿viste? No querés hacer nada. ¿Sabés qué me salvaba a mí? Que yo a veces lo cuento y me dicen, no, vos estás exagerando. No estoy exagerando. Le digo. A mí me salvó River. Pues yo veía que cuando River ganaba yo estaba bien. Si jugaba yo lo quería ver jugar, ¿viste? Y es una estupidez, pero yo soy muy hincha de River, ¿viste? Yo me venía caminando de mi casa acá a 15 cuadras hasta Boulogne, caminaba. Me tomaba el tren colado hasta la estación Balneario, que era frente a la cancha de River. De ahí caminaba como 10 cuadras hasta la cancha para ver los últimos 20 minutos, porque abrían la puerta para que la gente salga, ¿viste? Yo entraba, me quedaba esos 20 minutos. Para mí estar ahí era un templo. Llegaba ahí, decía esto, veía a los jugadores, ¿viste? Y otra vez bajaba, hacía lo mismo. Solo iba. No es que tenía un grupo de amigos hinchas de River, lo hice siempre solo. Y a mí River en ese momento me salvó. Sabía que estaba vivo porque sabía que hay una esperanza, porque no es que me da todo lo mismo. Le digo, esto me importa de verdad, digo, ¿me entendés? Y hoy sigo haciendo la cancha, voy con mi hija, ¿viste? Vamos. ¿Y cuando perdía, qué te pasaba? Porque no, me pasa todavía, me arruina el día, pero me lo arruina de verdad. El fútbol no tiene lógica, porque no puede ser que porque pierde un equipo te sienta mal, pero no lo puedo manejar, me siento mal y si gana me alegra el día, ¿viste? O sea, te juega a la tarde, gana y bueno, chicos, vamos a comer afuera, porque ganaba River, ¿viste? Pero me mantenía vivo eso, aunque no lo creía, es algo que siempre me llamó la atención, porque era eso lo que me mantenía más fuerte. Otra cosa, por ahí decía, no voy a trabajar y si me echan, me echan. No me interesaba ya el trabajo, nada. Y River era algo que y encima agarró una buena época cuando yo estaba con depresión. Cuando River ganaba todo, la River de Ramón Díaz, no sé, la verdad. Bueno, ahí. Cuando se fue a la B. Yo me quería morir, con esa verdad me arruinó una semana. Y después, viste, traté de llevar una vida paralela a la vida. Vos vas a ver muchos veteranos que son Malvina. No vas a ver a mí. Yo no soy pro militar, odio a las armas. Me parece que lo que pasa, no puedo creer que la estupidez, como decía Einstein, no se puede medir la estupidez humana, es imposible. No puede ser que vos matés a alguien sin saber por qué lo estás haciendo. Pero yo soy un bicho raro, ¿me entendés? A mí, yo veo acá y siento que me clavan las miradas, ¿viste? Yo soy agnóstico, no creo en Dios, ¿viste? Yo te puedo asegurar que yo te puedo dar 40 razones para no creer en Dios. 40 o más. Y vos no me vas a dar una. La única que me vas a dar es la fe. Nada más, ¿me entendés? No puedo creer, me miran raro, ¿viste? Porque acá, ¿viste? Los milicos son muy católicos, ¿viste? Entonces todo lo que a veces vos decís sobre una idea, eso no... ellos como que van cumpliendo los mandatos, ¿viste? Y ven todo lo demás como algo malo. Entonces yo extraño mucho mi grupo de trabajo. Yo trabajaba con mucha gente que era más joven que yo, inclusive algunos y otros más grandes. Pero yo podía hablar de todo con total libertad, ¿viste? Y acá no puedo hablar con total libertad porque se ofenden. Si vos llegas a decir que estás a favor del aborto, uy, pero me crucifican. Acá me crucifican por kirchnerista, porque soy pro-abortista, porque las mujeres tienen que trabajar, ¿viste? Me siento, porque son muchos ganchos acá, ¿viste? Y los ganchos son cuadrados, entran en un lugar cuadrado, no entran en el otro lado, ¿viste? Es así, reciben órdenes sin saber por qué. Y yo no quiero recibir órdenes sin saber por qué, ¿entendés? Yo en mi trabajo tuve la suerte de que, ¿sabés cómo me dan el trabajo? Por un teléfono. Me decía, tenés que hacer todo esto en la semana. Y yo iba lo cumpliendo, nunca tuve relación con jefe, nunca me ordenaron, nada, ¿me entendés? No sentía esa... Mis viejos me educaron para eso, ¿me entendés? Y a ellos les gusta recibir orden, les gusta, vamos a ser formados. No va conmigo acá, ¿viste? Y no es que sea rebelde, pero por lo menos piensen en algo, hijos de puta. Les digo,
No, pero en serio te digo, no, porque ¿sabes por qué? Pues ya somos, vamos a suponer que no somos muy listos los veteranos, ¿viste? Pero che, vamos cumpliendo años, de algunas cosas no tenemos que dar cuenta, ¿me entendés? Y yo no soy católico, y yo estaba en defensa del Papa Francisco, porque era un tipo muy claro en sus convicciones, y acá lo veían porque estuvo a favor de que los gays se casen. Acá odian a los gays algunos, ¿viste? Y yo no puedo entender, ¿viste? No, te juro, no. Entonces no puedes hablar porque si no, ¿viste? Te tildan de algo que no sos, ¿viste? Y a veces pasa eso porque no lees también, ¿viste? No, te pasa eso. Si no lees, no se te abre la cabeza, te quedas encerrado en lo que vos pensás, nada más, en lo que te dicen los demás, ¿viste? Como decía Dolina, no se pongan a pensar si no están acostumbrados, ¿viste? Como diciéndole, no es para cualquiera, ¿viste? Bueno, otro libro que me marcó fue el de Dolina, que él odia ahora, que es Crónica de un ángel gris, sí. que no sé si lo leíste, es un librazo, pero para mí es un librazo hasta el día de hoy. Él lo odia porque no le gusta, ahora no le gusta, pero es un librazo, yo lo sentía y no puede ser, la sensación de que te da, y es un tipo que me marcó toda la vida, Dolina. Cartas de amor, todos los libros que escribió los leo, veo otros reportajes. Yo si tendría que tatuarme algo, por ahí me tatuaría a Malvina, pero me tatuaría a Dolina, a Charly García. Yo en el ejército cantaba todas las canciones de Charly García. Viste que era Charly García, vos sos más joven por ahí, pero escribió canciones contra los milicos. Hay 2 o 3 canciones y yo las cantaba, pero los milicos ni sabían en lo que era en contra de ellos. ¿Y en Malvinas cantabas canciones? Sí. ¿Y cantabas canciones de Charly García? Sí, Charly García. Cuando en el 82, para Reyes, yo ya una persona grande, digamos, mi mamá me regaló una radio portátil para que escuche La Guardia. O sea, me da 18 años, ¿quién tiene regalo de Reyes? Una madre que te adora para hacer La Guardia. Entonces yo tenía esa radio de Reyes y me había quedado sin pila, le saqué las pilas a la radio de un suboficial, ¿viste? En La Guardia, cuando es esa recorrida, y justo me agarra con las pilas cargadas cuando fui allá. Entonces yo fui allá y tenía una radio portátil, que te juro que doy cualquier cosa por encontrar. Yo quería volver a Malvinas para ir a buscar mi pozo, para ir a buscar mis cartas, para buscar mi radio. Después ¿Te sacaron todo cuando...? Sí. Lo único que pude pasar fue un reloj, que después lo descarté, y así estampilla, que me había regalado Piñero. Todo eso lo pasé. Pero después de todo el armamento, todo eso, lo único que pude pasar fue un casquete, que yo lo tengo, es como que usa el Chavo. Sí. Es un casco, pero con una orejera. Ese lo tengo en mi casa, ya no me entra más ahora. Pero ese lo tengo. Tenía una chaquetilla que pude rescatar, pero después como ya la usaba, se la regalé a un sobrino mío. Y eso nomás. Y después estaba con la radio y trataba de escuchar la radio allá, algo. ¿Y qué radio escuchabas allá? No, se escuchaba radio solamente inglesa. ¿No llegabas a escuchar ninguna en castellano? No, de acá no escuchaba yo, ¿viste? ¿A uruguayas tampoco? No me acuerdo de haber escuchado. Por ahí era uruguaya, pero no, porque se escuchaba Radio Colonia, pero no llegaba a distinguirla yo. Pero sí me acuerdo que cuando escuchaba música la ponía ahí la radio y escuchábamos con una radio. Eso sí me acuerdo. Siempre fui de escuchar música. Es un joven que es bastante grande, pero bastante. O sea, yo si te hablo, yo te escuché mucho a nivel nacional. A Charly García le escuché en Sui Generis y en Charly García, cuando estuvo con Cerú Girán, solista. Conozco todo de Charly. Y otra vez lo mismo. A mí me gusta Charly, me gusta León Gieco, me gusta Mercedes Sosa, y acá muchos ganchos no les gusta porque son de izquierda, ¿viste? Y no pueden separarse de eso, ¿entendés? Digo, búsquense en algo que los representen por lo menos, porque ellos están esperando a que vos digas algo para ellos sacártelo de contexto. Pero bueno, a ver, decime qué te representa a vos, ¿me entendés? No tienen nada. Yo les digo, ustedes no tienen escudo, no tienen marcha, no tienen bandera, no tienen nada. Les digo, son un desastre, les digo. Lo digo porque se los puedo decir, claro. O sea, por que se lo digo, ¿viste? A veces me dicen, no te pongas a discutir, pero discuto, ¿viste? Porque es más fuerte que yo. No puedo, pero porque sí, yo tengo que aprender a callarme, pero a veces cuando dicen muchas cosas, ¿viste? Me recaliento, ¿viste? Igual. Sí, me recaliento.
¿Volviste a Malvinas? No, fue algo que ya he hablado con un muchacho acá para volver y después no pude volver. Muchos no quieren volver, algunos los entiendo, porque vos para volver tenés que entrar con un pasaporte que no es el tuyo. No, sí, no, y te tienen que sellar el pasaporte. Se tienen que sellar y no quieren entrar por Chile, quieren entrar por Argentina, y es algo que es razonable. Otra cosa que no entienden, yo a los ingleses no los odio. No los odio. O sea, yo no puedo odiar a los Rolling Stones porque son ingleses. Si los Rolling Stones ni saben dónde están Malvinas, no le importa. Hay gente que está por sobre todas esas cosas. Y al soldado inglés tampoco lo odio, porque el tipo estaba haciendo lo mismo que estábamos haciendo nosotros, pero de otro lado. Odio a Margaret Thatcher, por supuesto, que la odio. No me caen para nada bien los chilenos, porque esos sí son unos traidores, unos traidores. Pero no a los ingleses hacían lo mismo que hacíamos nosotros. ¿Entendés? Y hay ingleses que murieron, y los ingleses también son de carne y hueso y tienen familia, y tuvieron padres, hijos. Entonces no me da para mí por odiar a los ingleses. No. ¿Viste? Hay gente que los odia, yo no los odio. ¿Y pensás volver a Malvinas? Hoy no, pero por miedo mío. ¿Viste cuando hablo de las inseguridades? Ahora tengo muchas inseguridades, ¿viste? Yo estoy operado de las dos piernas tengo operado meñisco y de otro lado ligamento cruzado sin meñisco, y ahora se me lastimó de otro lado los meñiscos los ligamentos rotos. Entonces me cuesta ya, ¿viste? Encima tuve mala suerte y me agarró COVID y estuve 16 días internado en terapia en un hospital de Temperley, y cuando salí de ahí salí con el estrés pero muy alto, muy alto. O sea, yo iba andando en el auto, me paraba un semáforo y estaba así, estaba agarrando cosas, Y la doctora me dijo que las personas que tienen antecedentes de estrés cuando salen de ahí están recontraestresados, entonces tuve que empezar de vuelta con medicación. Y me dejó una secuela muy grande que perdí fuerza en las piernas. En los brazos lo recuperé, pero en las piernas no. Entonces no puedo estar caminando, todas esas cosas me dejó. Hay gente que quedó peor que yo, hay gente que todavía anda. Yo ahora camino como bastón, pero por la rodilla, no por el COVID. Pero hay gente que no pudo caminar nunca por el tema del COVID. Te come los músculos, no sé por qué. No sé. Lo único que no me alteró fue la cabeza, ¿viste? Yo pensé que tenía algo en la cabeza porque sentía muchos mareos, todo eso. Me hicieron una tomografía y se dieron cuenta que era estrés, que no era algo de la cabeza, ¿viste? Y bueno, ahora no iría por eso. Y aparte ya no iría porque ya pasó mucho tiempo y ya por los que fueron ya no encontraría el pozo, digamos. Mi ilusión era ir a encontrar el pozo donde yo estuve. Me parecía que eso iba a servirme para cerrar unas heridas, ¿viste? Cerrar algo que quedó abierto, ¿viste? Para terminar la historia quería ir. Y no fui en su momento cuando estaba bien y ahora no creo que vaya. Salvo que, porque ahora tampoco es tan fácil, te vas de sábado a sábado por una semana y no sos muy bienvenido ahí, digamos, ¿viste? No es tan fácil. No es tan fácil. Cambió mucho Malvinas por lo que dicen, por lo que fueron. Creo que no iría. Si sería más joven, sí. ¿Viste las películas que se hicieron sobre Malvinas? ¿Qué pensás? Vi la más famosa, que era Los Chicos de la Guerra. Esa fue una película donde más se discutió porque los suboficiales decían que era todo mentira y yo te digo que era verdad porque estuvo conmigo, estuvo esposeado. Viste que nos decían que no existían los cetaqueos, existían los cetaqueos, existía la gente que pasó hambre, existía todo eso, existía el suboficial malo, todo eso existió, fue verdad. El problema fue que el que dice que lo escribió no había pasado por eso, ¿viste? Acá en el tema de los veteranos hay algo que es muy raro, que se choca, ¿viste? Que parece que nadie puede hacer nada y que los otros le dicen que no lo hizo, ¿viste? Es algo muy común en los veteranos. Hace poco había uno que era muy famoso, Tronconelli, no sé cómo se llamaba, que era reconocido por todo, un veterano que había estado en combate y que el tipo no sabe ni leer ni escribir. Paul Tronelli se llama. Paul Tronelli. Y después sobre ese empezaron a decir algunos, no, que no fue verdad, que no estuvo en el seguimiento. Y yo no sé, ¿viste? ¿Por qué se trata de menospreciar al tipo? Que si lo condecoraron, el condecoró fue por algo, porque estuvo ahí. Pero muchos ganchos dijeron que no, porque no, que no merecía. Y después se lo usó al muchacho para
lo usaron, viste que están los que fuimos a Malvinas y están los que... Se quedaron los continentales. Los continentales. Y los continentales lo usaron a él para decir, porque son muchachos que no tienen mucha educación, Bontronelli. Lo llevaron por ese lado y hicieron decir como que él pedía también la cosa. Que lo reconozcan como veteranos de guerra. Que lo reconozcan. ¿Vos querés que te diga lo que pienso sobre los continentales? A ver. Que sí se le tiene que dar reconocimiento. ¿Entendés? Y vos, yo te puedo asegurar que vos hablás si querés con todos los veteranos que vengan y todos te van a decir que no, ¿viste? Y yo te voy a decir que sí, porque el tipo ese también estaba a punto de ir, por más que no llegó a Malvinas, él también tuvo que haber bajado por un grado de tensión en donde estaba. Y sobre todo acá, lo que pasó fue que esto fue en Malvinas, ¿no? Había barcos que estaban acá y que no fueron a Malvinas, no tocaron Malvinas, ni siquiera en la zona de exclusión, y se lo reconoce como veterano de Malvinas. ¿Sabes por qué? Porque el gobierno de Menem, yo ando hacia guardia, ¿vos conocés el comando en jefe? Sí. El comando en jefe está frente de la casa, yo hacía mucha guardia ahí. En el edificio Libertador. El edificio Libertador, exactamente. Y yo hacía mucha guardia ahí, y ahí iban todos, ¿eh? No es que estaban los militares nada más, ahí van los de la casa de gobierno, ahí van mujeres que llevan los oficiales, llevaban muchas mujeres del espectáculo porque tenían las relaciones, sí, es verdad eso. Y ellos se conocen entre ellos. Entonces a Menem, los mismos suboficiales ahí con general le hicieron que ponga dentro del teatro de operaciones a cientos barcos que no estuvieron. Los dos barcos son de dudosa procedencia y se estuvieron en Malvinas. Y yo digo, ¿por qué un barco que no estuvo se lo reconoce como veterano y al tipo que estuvo acá no? ¿Me entendés? Y otra vez a lo mismo, ¿por qué esa cosa de querer sobresalir por ser veterano? Nada más que por eso. Sobresalir por otras cosas si querés sobresalir, ¿entendés? Yo no puedo conformarme con eso nada más en mi vida. ¿Entendés lo que te quiero decir? Yo, viste, cuando hablo de Malvinas, yo por ahí me estoy abriendo a otras cosas que no tienen nada que ver con Malvinas, pero que tienen una relación directa con Malvinas. Y trato de que sea así, porque si no, nos quedamos, fui a Malvinas 82, te cuento lo que pasé nada más, y se terminó. Y mi vida, ¿qué va de siempre que fue en Malvinas? Que no quiero, ¿me entendés? ¿Querés ser reconocido por algo? Acá cuando Macri hizo el desfile el 9 de julio ese, hay mucha gente al fin, vino uno que lo va a reconocer y qué sé yo. Yo no fui porque no me interesaba rendirle honores a Macri, no me interesaba. Y la gente quería desfilar porque la gente quiere que la gente lo aplauda, todo eso. Yo no busco eso, ¿viste? Entiendo al que lo busca, ojo, ¿viste? Las medallas que yo tengo, a mí me dieron un montón de medallas, porque te dan medallas en Tigre o por cualquier cosa, en el colegio, ¿viste? Yo la tengo ahí, no la tengo, un medallero. Y hay gente que hace medallero, ¿viste? La pone. Yo tengo el de Congreso, que es el que más me interesa. Pero no me interesa colgarme medalla, ¿viste? No voy por un reconocimiento, por un diploma. No me mueve eso. Hay gente que sí lo mueve. Bueno, a mí no. Y no es que me enojo con ello. Solamente que a veces pienso que no. Se encerró en ese lugar, ¿viste? Y solamente quieren eso. Están pensando en eso. Y entonces yo no me siento como... Por eso a veces digo soy un bicho raro, ¿viste? Pero mi verdad no es la verdad absoluta, pero es la que por lo menos a mí me sirve. Yo tengo, viste, acá existe una subcomisión de hijos. Y yo con eso me llevo muy bien, ¿viste? Son chicos con los que yo puedo hablar, son más jóvenes, tienen otra cabeza, digamos. Y esos chicos se enteraron muchas cosas que hicieron los padres y que los padres no se la pudieron contar. Y los padres me la contaron a mí y los chicos se enteraron a través mío porque yo se la conté de lo que había pasado al padre, ¿viste? Yo un amigo mío acá que se llama Eduardo Ibáñez, él llegó, era chaqueño, porque Chaco no tenía regimiento, el regimiento era de Corrientes. Claro. Y él llegó acá, le dieron de baja en Campo de Mayo y no lo sacaban a ningún lado. Tuvo que hacer dedo, viajar colado en el tren, viajar colado, mira lo que estoy hablando, viajar colado en el tren hasta donde llegó, tuvo que dormir en la ruta a la noche, descampado, hasta que un camión lo acercó hasta el lugar de Chaco, Hermoso Campo se llama, el lugar de Chaco. Y llegó caminando no sé cuántos kilómetros, ¿viste? A mitad de camino lo para una vecina que lo había visto, qué sé yo.
Ah, le dice, ¿no te enteraste que murió tu hermana? Entonces le conté cómo murió la hermana. Todo un garrón para ese pibe, ¿viste? La pasó mal, ¿viste? Ese pibe, la pasó mal. Y los hijos no sabían nada de eso, ¿viste? Y un día se lo conté delante de los hijos en la radio, ¿viste? Porque a veces vos no lo podés contar porque te angustiás, ¿viste? Cuando no te deja, la emoción te gana. Y no podés, a mí me pasó, a mí me encantaría sentarme a mis hijos y contarle. Me encantaría, pero no puedo. Quiero intentar y digo, me pongo a llorar. Y digo, nada, entonces no puedo, saben que no puedo. Bueno, ahora te van a escuchar. Sí, no sé porque yo leí que eso es clasificado, que tienen que tener mi autorización para que lo vean. Nada, mis hijos son algo... todos los hijos traen cosas buenas y cosas malas. Los hijos que te traen cosas buenas, pero te traen cosas malas, ¿sabes por qué? Porque yo era, viste, que era un desfachatada, todo eso. Me cambió la cabeza. Me dice, padre, te cambia la cabeza. Me di cuenta que nació mi hija y me lavaba la mano como 5 veces por día, así, porque había nacido mi hija, ¿viste? Y empecé a tomar recaudos que antes no tenía. Empecé a hacer la locura que hacía, porque ahora era responsable de una hija, ¿viste? Y antes yo me iba a cualquier lado con el auto así como estaba, no me interesaba, no llevaba ni comida de recambio, nada, porque era soltero, no tenía problema, nada. Y tuve hijos y ahora voy con el auto, si puedo ir con 2 redes de auxilio y compresores, me morí muy miedoso, ¿viste? Los hijos te mueven así, porque vos sos responsable de tus hijos, ¿viste? Hasta hoy todavía. Lo que pasa es que uno es como fueron con vos. Si te conté que mi mamá me regaló a los 18 años una radio, imagínate cómo soy yo con mis hijos, de la misma manera, ¿viste? No sé si está bien o está mal, pero es como me siento cómodo yo, ¿viste? Hay cosas que mis hijos que hacen que hago yo, porque por ahí vieron que a mí me gustaba mucho ir al cine. Mis hijos son de ir mucho al cine, son de ver series, yo veo muchas series, me encanta, ¿viste? Sale una, la veo a mis hijos, desde ese lugar nos concentramos, de ir a la cancha con mi hija, con mis hijos, no de ese lugar es el que busco. Es por lo único que trabajo, digamos, en realidad. Tratar de ser el mejor para mis hijos, ¿viste? Lo demás, yo no soy el primero en venir. Yo sabía que ustedes estaban, desde hace una vez que dijo, ya hace mucho, pero no soy el primero a anotarme, ni nada de eso, porque a veces digo, no, yo no quiero ir con cualquiera, hablar con cualquiera. ¿Me entendés? Porque al otro chico por ahí lo estás obligando en una tarea que le pones, yo veo. Entonces, ¿y cómo te fue, viste? Ellos tienen que ir con las preguntas a contestarlas y no se llevan nada, es como que queda todo un saco roto, ¿viste? Como que no hay ninguna reflexión. Para mí, si no hay reflexión, no hay nada. ¿Viste que hay veces acá soy machista, viste que a veces a las mujeres les gusta contar cosas, pero no le importa que a través de lo que cuentan hace una reflexión que dicen por algo de eso, ¿me entendés? Sí. Y sí, fui a comprar la papa y te cuentan, ¿viste? Pero no, entonces a mí me cuentan... Pero porque nos gusta hablar más. Porque les gusta hablar. Lo veo yo, ¿viste? Claro, fui a comprar pan, pero estaba caro, fui a comprar... Y te cuentan todo y no hay nada reflexivo sobre eso. Y yo soy muy reflexivo, tengo que decirte algo, tengo que justificar por qué lo digo, ¿viste? Mis hijos me retan por eso, que son varones. Sí. Me dicen, pero por tanta vuelta para decir eso. Tanta vuelta, sí. Y yo soy tan tonto, ¿viste? Que sé lo que hago, ¿viste? Yo cuando digo algo, no lo digo por darme la corte. Yo lo digo justamente para todo lo contrario. Y yo digo, como dijo Platón, como dijo Prometeo, ¿viste? Porque son cosas que dijeron ellos, no la digo yo. Entonces yo la digo para no quedar como que yo la digo, ¿viste? Y a mí en mi trabajo me tenían como el oráculo, ¿viste? Como que yo era más grande. Y me decía, sí, porque vos tenés mucha calle, fuiste a la guerra. Nada que ver, le digo. A mí no me dio nada eso. Digo, yo más o menos me desempeñé en algo por los libros, porque leía autores que estaban antes que yo y los leía. Y vos lo lees y hacer tan pausada la lectura, te vas quedando que en otra cosa, ¿entendés? Es por eso, le digo, nada más. No es porque viví en la calle y todo eso. Digo, es nada más que por eso. Oh, los extraño, pero... desayuno de trabajo con mis compañeros, los extraño muchísimo, ya no los tengo. ¿Cuánto hace que te jubilaste? Y hace 4 o 5 años que me jubilé. Me quería jubilar joven porque dije, no voy a pasar todo el día trabajando. Trabajé de muy chico y me había preparado para irme a recorrer todo el país con un auto y me agarró el COVID y ya no lo puedo hacer. Ya no puedo andar. Yo quería ir al sur y mi hija me dijo, no vayas porque no vas a poder visitar el sur porque es todo caminata y no vas a poder caminar, me dijo. O sea, pero tenía idea de recorrer todo el país
antes del COVID, porque me gustaba, era una aventura para mí. Por eso te digo que soy medio raro en algunas cosas, pero no puedo separar. O sea, no puedo, va junto una cosa de la otra. Está bien. ¿Y qué pensás de cómo está la soberanía en la actualidad y cómo la ves a futuro? Una reflexión sobre la soberanía sobre Malvinas, pero sobre el país también. Sobre Malvinas creo, de verdad no lo vamos a ver nosotros, pero que las Malvinas se van a recuperar por la vía lógica. No sé si físicamente, pero que se va a lograr consensuar mitad para cada uno. Si yo, porque leí esto sobre Malvinas, se estuvo muy cerca de lograr Malvinas que convivan las dos banderas. Y es más, muchos pistas de aterrizaje hicieron todo desde el gobierno. Antes era muy común eso. Y se perdió por la guerra. La guerra hizo que vayamos 10 pasos para atrás. Nosotros estábamos muy cerca de haber conseguido Malvinas. Y creo que se va a poder conseguir con el tiempo. Porque hoy ya los ingleses entregaron a Mauricio una parte de una isla. Lo leí justamente esta mañana. Van a empezar a entregar las cosas que se robaron. Porque a veces tanta la presión. Todos los países acá, cuando se vota en la OEA, votan todos a favor de Argentina. Es muy difícil que puedan sostener eso. Van a tener que hacer algo para que la devuelvan. ¿Entendés? Van a tener que devolver las cosas. Me parece que la gente cambia, los chicos cambian. ¿Me entendés? Los chicos van a llevar, la gente que viene va a llevar a futuro todo lo que no pudimos hacer nosotros. Nosotros recibimos más órdenes porque sí. Y hoy la gente más joven ya no le gusta eso. Fíjate que tiene una mirada muy distinta a la nuestra. No sé si mejor o peor, pero es muy distinta. Yo creo que se va a recuperar eso. Y me parece que este último gobierno sí no está haciendo absolutamente nada. Lo único que está haciendo es entregar el patrimonio. Si lo quieren, quédenselo. No es que lo digo yo, lo dijo Milei, lo dijo Burley, lo dijo Macri. No hay un pedido de todos los años de buscar. Vos tenés que buscar siempre a que te digan que no importa. Vos tenés que llevar a que sea visible. Si te dicen que no importa, pero tenés que ir al otro día de vuelta, al otro día lo mismo hasta que te digan que no, pero andá. Y este gobierno no está haciendo nada. Nada. Ojalá algún día se logre. Ojalá. Sería un sueño. Si es con nosotros vivos, mejor. No sé qué haríamos después en realidad, ¿viste? Porque Malvinas, acá tenemos un montón de Malvinas. Y muchas cosas no hacemos, ¿viste? Hay lugares que están despoblados, desprotegidos. Yo no sé quién diría vivir en Malvinas. ¿Entendés? Porque es muy inhóspito. La vida es muy dura. No tiene entretenimiento, tienen un solo cine. El internet es muy cara. Es muy difícil. Nadie iría a Malvinas de acá a vivir. Pero si te corresponde y es tuya porque te la regalaron. Te la regaló un gobierno español. Te corresponde. ¿Entendés? Si te corresponde, te la tiene que dar. Pero hay muchas cosas, muchos documentos sobre eso que son... yo no sabía que había tantos documentos donde se estaban establecidos quién fue el gobernador, quién... Es increíble. Cuando empecé a leer este libro, empecé a atar cabo de la guerra de 1810 con Malvinas. Es increíble como todo eso tiene una relación directa, que yo no la sabía, ver Malvinas de ese lugar. Y no, tiene una relación directa donde mandaban los barcos a propósitos para allá. Sí, viene desde 1700 y pico. Sí, claro, antes de 1833, de 1700 y pico viene, es increíble. Por eso creo que se va a lograr alguna vez. Por lo menos tenés que vivir con esa ilusión. Bueno, ¿hay alguna cosa, Héctor, que no te hayamos preguntado, que te gustaría agregar? No. La verdad que no. No, la verdad que no. Me gustaría ver si sigue que en Malvinas en las escuelas sea un poco más exhaustiva la información, ¿viste? Se sabe muy poco, se festeja, se conmemora muy poco. En estos momentos, increíblemente, lo que llevó a la selección a Malvinas fue increíble. La canción esa que hizo, los soldados de Malvinas, yo no lo había visto nunca eso. Malvinizar así, que en todas las canciones de las canchas hayan banderas de Malvinas, ¿viste? Los chicos de Malvinas, eso es muy fuerte para mí.
No sé si se va a llegar a malvinizar porque es distinto, porque después nosotros nos vamos a ir muriendo como todos y no sé si dónde va a llegar la causa de Malvinas. Pero creo que los gobiernos la van a seguir yendo, ¿viste? Ojalá, espero. A veces cuando me dijo José, ¿viste? José sabe que no me gusta esa cosa, ¿viste? Me dijo, sí, venía una chica a preguntar. Digo, bueno, yo le iba a preguntar también, ¿por qué quiere ella preguntarme sobre Malvinas? Si le interesa o tiene una materia que en la facultad le dijeron, no, tenés que contar, porque yo no sabía que ¿me entendés? Si te interesa está todo bien, yo si querés puedo hablar con cualquiera horas sobre Malvinas, pero tiene que haber un interés de parte tuya, ¿viste? Porque me dijo, no, pues la chica quería un granadero. Yo no soy granadero, le digo, yo soy Patricio. Le digo, granadero, le digo, no fueron a Malvinas, estuvieron enfrente de Patricio, pero no fueron a Malvinas. Sí, creo que fueron dos. ¿Eh? Creo que fueron dos. ¿Dos o tres. granaderos? Sí, 2 o 3 granaderos fueron. Ah, no hay sabía. hay una foto bastante famosa de uno de los granaderos que está con un inglés socorriendo a un soldado que creo que era del 12. Fueron ¿sí? como a último momento, sí. ¿Hace cuánto haces esto? ¿Eh? ¿Hace cuánto haces esto? De los reportajes. Estos reportajes desde diciembre. ¿Ya aprendiste bastante? Sí. ¿Y aprendiste qué? Pero los conozco los veteranos desde hace muchos años. Ah, ¿sí? Sí. ¿Y cómo los veo? Vos cuando ves que te están contando algo, ¿le estás creyendo a algo? ¿No le estás creyendo a algo? No, sí, es muy interesante porque todos tienen una mirada distinta. Muchos coinciden, ¿no? Entre sí, pero todos tienen una mirada original, diferente, incluso de los que estuvieron en el mismo lugar. ¿Viste? O en la misma trinchera, o en el mismo, digamos, la misma sección, en el mismo grupo, todos tienen una, ¿Y vos no ves? una mirada distinta. Por eso es como un rompecabezas que vamos armando con las historias. Y cuando te están contando algo, vos te estás viendo que si él está muy seguro de lo que te cuenta o duda de las cosas, porque nosotros acá tenemos algo, ¿viste? Que decimos entre nosotros, que el que más te cuenta, el que más te habla es el que menos mal la pasó, porque el que la pasó mal se angustia y no puede hablar, ¿viste? Entonces y tiene razones, ¿viste? El que te dice, no, pues yo estuve, me llamaron a 2 o 3 lugares, ¿viste? Y vos decís, mirá que cuando la pasás mal, es como si a vos te viola. Vos querés hablar de la violación, después no vas a querer hablar, ¿me entendés? Entonces, en medio de yo a veces los veo, ¿viste? Y yo digo, pero me gustaría tener la mirada de las otras personas, los que están más con veteranos, y sobre todo en la intimidad. Porque una cosa es lo que vos podés contar entre nosotros, y otra cosa cuando estás solo hablando con una persona. Es como estás haciendo terapia ahora. Claro. Donde vos podés, ¿me entendés lo que te quiero decir? Donde, a mí, ¿de qué me sirve venir a contarte algo acá que es mentira? O sea, ¿qué sentido tendría? Me tendría que haber callado en algunas cosas que dije, pero no puedo. ¿Para qué ahora te voy a encontrar la foto? Sí, ahora las vemos a las fotos, ¿eh? Ahora cerramos con esto y me las mostrás. Ah, bueno. Así que... Yo en una de estas fotos aparecí, la otra vez me encontré un muchacho. En la misma cuadra fuimos los dos a Malvinas. Yo no sabía que él había ido y él no sabía que yo había ido. No sabía. ¿Y vivían en la misma cuadra? Sí, pero él estaba en un lugar y yo estaba en otro. Y él aparece en una foto muy famosa de Malvinas que están así leyendo el diario, que está de costado. Ah, sí. Bueno, Hugo Machado se llama, ese muchacho. Apareció y me dice que la sobrina de él le dijo, che, vos estás en una foto en una cosa del 9 de julio. Y no puede ser, y apareció y estaba en la foto. Y recién nuestras familias sabían que estaba en Malvinas, pero se enteraron después que fuimos nosotros. Y yo me enteré cuando él llegó a Malvinas y él había llegado. Y justamente en mi cuadra, las fiestas antes se festejaban de forma muy distinta a las de ahora, ¿viste? Sí. Mi casa era chica, pero veníamos todos, se llenaba. Entonces las dos familias eran mucho de juntar, ellos más que nosotros todavía. Ellos tenían mucha gente que tocaban la guitarra, muchos parientes, entonces estaban todo el día con la guitarra hasta las 7 de la mañana. En mi casa era un lugar que era abierto, se abría para que vengan todos, porque eran muy distintas las navidades de los vecinos. Y después de ahí nos vinimos, ¿viste? Pero yo cuando él iba a jugar a la pelota, yo jugaba al fútbol en Central Argentino, en un club que estaba en la C antes, ¿viste? Y después él se casó, se fue a otro lado y no lo vimos más. Y hace poco lo encontré en el banco y empezamos a pasar teléfono y me dijo, sí, es esto de acá, ¿viste? Me dijo, éramos 3 de José León Suárez, de Malvinas, pero yo con ninguno de los 3 me seguí viendo tanto. Debe empezar a verme mucho acá con la muchacha tengo muy buena relación. Y me di cuenta que nosotros hablamos de cosas que nos pasaron a nosotros, que nos contamos entre nosotros, pero no se lo contamos a los familiares, los que no lo saben. Claro. Y yo sé que hay gente que acá no vino y que no puede venir porque se pone mal, lo conozco, ¿viste? Y lo respeto, ¿viste? Porque
porque es distinto, no sé. A mí lo que más me angustia es cuando yo vuelvo para atrás y digo, che, tenía 19 años, ¿viste? Me trataron mal, o sea, por una estupidez, ¿viste? Es una cosa de angustia y bronca, ¿viste? Que se te junta, ¿viste? Me pasa por ese lado, ¿viste? Cuando vuelvo a esa edad de ser, era un pibe, no tenía necesidad, ¿viste? De todo eso. Porque es muy raro lo que a mí me pasa, porque vos ¿estás orgulloso de ir a Malvinas a defender la patria? Aquí no va a estar orgulloso. Pero no valo la guerra, no valo las armas. ¿Entendés? Entonces es un choque muy fuerte. Un veterano me dijo una vez algo que tenía razón. Dijo, si mis hijos tienen que ir a la guerra, yo no lo mando. Que lo tomen preso, a veces queden, yo no lo mando, a pasar lo que pasamos nosotros. Y tiene razón, por eso las madres no sabían lo que estábamos pasando nosotros allá, ¿viste? Y las madres no tienen reconocimiento alguno casi, ¿viste? Pero ¿sabes qué feo que es para una persona que tus hijos estén allá y que vos no sepas lo que pasa? Ojalá hubiera existido el teléfono, te mandás WhatsApp, sacás fotos. Yo no tengo fotos. Yo, viste, me escapaba de las fotos, todo eso. A veces con mis hijos tengo alguna foto, pero cada tanto. Pero mis hijos sí tienen fotos. Mis hijos se enteraron más por algunos que por mí de lo que pasó. ¿Viste? Y tampoco me preguntan de eso, ¿viste? Me preguntan, yo se lo contestaría. Si me dicen, bueno, te voy a hacer un reportaje, por ahí te lo contesto. El problema es cuando decís, bueno, contámelo vos, ¿viste? Porque vos, sí o sí, indefectiblemente vas a la parte más oscura, ¿viste? No sabés por qué te lo que sacar encima rápido y hay un montón de cosas en el medio, ¿viste? Que te las perdés por contar. Vos habrás escuchado acá un montón de cosas que han pasado, pero vos no sabés las que no te contaron, ¿entendés? Hay cosas que pues no te las cuentan porque les duele. Hay algunos que o por su personalidad no tienen problema y las cuentan, ¿viste? No sé, yo algunas cosas te las cuento, otras no, ¿viste? Yo cuando fui a hacer terapia, que me mandaban a hacer terapia, siempre le decía, ¿por qué tengo que venir a terapia? Si subí a terapia le voy a contar lo que siento, no puedo contar una historia que no es, porque no me va a servir. Y trataba de contar, pero los terapeutas a veces saben por dónde ir para encontrarte lo que me querés contar y lo que no me querés contar, ¿entendés? Desde ese lugar a mí me servía. Lo que pasa es que la terapia es medio desgastante por los horarios y todas esas cosas. No sé si lo recomendaría, ¿viste? Hay mucha gente que hace terapia por Malvinas. Yo no sé si hice por Malvinas, ¿viste? No sé si tiene alguna relación, nunca lo supe, ¿viste? Por ahí mi personalidad iba a ser esta, pero yo creo que ir a la guerra te marca en algún momento. Yo me di cuenta con el tiempo que me marcaba. A mí me cuesta mucho tirar la comida. Yo soy un cementerio de basura en mi casa, ¿me entendés? Lo que van a tirar lo como. ¿Viste? ¿Vas 10? Sí, no lo como. ¿Viste? Un guiso de 3 días, ¿qué? Perdón, dame. Porque yo sé lo que es que te falte la comida, pero al extremo. No que me faltaba cuando era chico, que me faltaba un poco. Entonces no me gusta tirar cosas. Mi hijo ayer dijo, no, este pan tiene 3 días, me dice. 3 días está hablando. Le digo, mirá, ¿cómo vas a tirar un pan? No está verde, que tira nada. Le digo, no tiro nada. Se hace tostada. Se hace tostada, sí, viste, no te acostumbré a tirar. En la comida tengo mucho. En la comida y en la libertad. En la libertad para mí es recontra importante. Educar a los hijos con libertad. Es importantísimo. Yo a mi hija la traté siempre con mucho amor, mucho cariño, ¿viste? Cosa que cuando se encuentra algún tipo que esté en pareja que esté medio desfachatado, va a decir, no, pará, me trataron de una manera, no vas a tratar vos de otra, ¿entendés? Para que no naturalice que un maltrato es algo normal, ¿viste? Porque a veces pasa. Soy así por naturaleza con mis hijos, ¿viste? Me gustaría acercarme más en algunas cosas, pero sé que no voy a poder, porque mi papá tampoco pudieron acercarse conmigo, por más que quisieran, porque vos sos un poco reservado, podés ir a contar las cosas a algunas personas y a otras no, se las contás a tus amigos, pero a vos no, o por vergüenza, por lo que sea, ¿viste? Pero saben, digamos, que que me van a terminar contando sí o sí, porque las cosas fuertes te las tienen que contar. Bueno, te
te vamos a agradecer por lo que hiciste en el 82 y por lo que seguís haciendo de una u otra manera en estos años. Sí. Y Sí. gracias por este testimonio, que es muy valioso. Sí, sí. Te agradezco yo, que me sentí re cómodo. Bueno, porque a nos veces, alegramos. a veces no me siento tan cómodo, ¿viste? A veces es medio incómodo para mí en algunos lugares, ¿viste? No, te sentís observado, ¿viste? A veces, ¿viste? Cuando te van y te miran, ¿viste? O si estás loco, ¿qué contestás? ¿Viste? A veces pasa eso. Entonces, ¿viste? Los chicos de la guerra te quedó marcado. Cuando éramos chicos te marcó que no te daban trabajo porque eras un loquito, ¿viste? Claro. Yo tuve que hacer psicotécnico un montón para estar trabajando. Mi empresa era una empresa de electricidad que vos tenías que pasar un psicotécnico sí o sí, si no, no podés trabajar. Y yo los pasaba todos, ¿viste? A veces con trampa, porque, ¿viste? Haces trampa en todo. Tenías que dibujar, sabía que tenía que dibujar el hombre abajo de la lluvia siempre con un piso, sin charco. Todo eso lo sé todo, ¿eh? Porque soy un obsesivo en un montón de cosas. No sé por qué soy obsesivo, ¿viste? Pero me gusta, ¿viste? No puedo saber, no puedo no estar informado. No puedo no ver en Eternauta, por ejemplo, sí, salió y es famoso. Sí. No puedo, me gusta, ¿entendés? Me gusta saber cómo funcionan los autos, me gusta saber cómo se votan, me gusta saber cómo votan los diputados, ¿viste? Cómo sale una ley, me gusta saber todo, ¿viste? Pero porque soy así, soy muy inquieto. Todas las personas que yo admiro, todas, son gente muy leída. No hay un tipo que yo admire mucho que no sea muy leído, ¿viste? Yo admiro mucho a los judíos. ¿Viste que la gente no quiere a los judíos? Yo los admiro, por eso soy más raro que la miércoles. Son muy inteligentes los judíos. Manejan son todos los artistas, ¿entendés? Yo lo que es Sebastián Wanreich, todo ese tipo los adoro, son todos judíos casi. Y los adoro porque son personas muy inteligentes. Me queda mucho de eso, ¿viste? No sé por qué me puede. Son referencias que uno busca, ¿viste? En los libros. Yo trato de que mis hijos lean, ¿viste? Mi hija Mariana no quiere leer porque dice es arquitecta. Dice que estudió. Jorge, ¿viste? La lee. Y a ver qué está leyendo y leí, y me decía el otro, ¿cómo entendés esto? Le digo, pues no es que soy un genio, boludo, es una cuestión de costumbre. Vos cuando empezás a leer, te empezás a familiarizar con las palabras, con lo que dicen, y se te hace más fácil. Es como si vos ves siempre series o películas, se te hace más fácil ver series o películas que si no ves nunca nada. Y era algo común en mí, ¿entendés? Después de vago lo perdí, porque empezó la televisión, empezó la serie, y ahora hay mucha porquería, no veo, y entonces dije, no, tengo que retomar a los libros, que es lo que me gusta, lo que me gusta. Yo a García Márquez leí casi todos los libros de García Márquez. No era lo que más me gustaba, porque como te decía, lo de Márquez es más un relato de mujer, ¿viste? Que te cuenta, llegué y estaba en la cama extendida, con la ventana abierta, que decía un fresco, que te cuenta todas esas cosas. Y no, yo quería leer a Platón, que atrás de eso, yo el libro que me rompió la cabeza es uno que se llama El mundo de Sofía. No sé si lo leíste, se lo quise hacer leer a mis hijos, lo vieron así de gordo, le dijeron, no puedo leer. Y es un libro buenísimo, se lo recomiendo a cualquiera. Lo tengo ahí en mi casa para cuando lo quieran leer. Es un libro que es buenísimo, que habla de Sofía es el mundo, que habla de todos los filósofos. Y es algo con lo que yo me agarraba porque me sentía bien. Era un refugio. Era como cuando vos tenés que hacer algo que te sirva para que vos estés bien. Viste, hay gente que hace ejercicio y se siente bien porque hizo ejercicio, porque hizo algo por él. Bueno, me pasa con la lectura eso, que yo con la lectura me sentía bien porque sentía que estaba haciendo algo por mí. Es eso, es como hacer ejercicio, como el que va al gimnasio y se siente bien porque fue al gimnasio.
No sé qué tiene que ver con Malvinas esto, pero tiene que ver algo conmigo, ¿me entendés? Conmigo, de no ser solo Malvinas, ¿viste? No, perfecto. No sé si está bien o está mal. Por ahí a vos te conviene más un tipo que te hable. No, está perfecto. Tu testimonio porque es... A veces a vos. Lo importante es tu vida. O sea, Malvinas Ajá. es el centro, digamos, de alguna manera, pero sabemos que no son solamente Malvinas, Claro. sino que tuvieron un antes y un después. Sí, después sí. Y eso es importante también. Por eso preguntamos Sí, lo sí. que fue el antes y el después. Sí, sí. Se parecen bastante, pero. Porque está todo hilvanado de alguna Claro. manera. Sí, de alguna manera sí. Con más silencio que otra cosa, me parece, en Malvinas. No tan locuaz, digamos. Porque en mi casa no se hablaba de Malvinas cuando yo llegué a Malvinas, que estaba soltero. Y en mi caso, cuando estaba casado, no se hablaba de Malvinas. Mi ex mujer me decía, pero yo llego a estar en Malvinas, ¿sabés cómo voy? Todos los días ya, hay que se saquen fotos. Y yo no, le digo. ¿Viste? Ella sí quería más de que, ¿por qué no vas a Malvinas, a la escuela? Porque no lo necesito. ¿Viste? Si fuera por ella me decía, a un acto de colegio y andá y quedate todo el día para que te saquen. ¿Viste? Y no me pasaba por ese lado. Soy más reservado, ¿viste? Para esa cosa. No sé si está bien o está mal, que para algunos estará bien, para otros mal. Pero es lo que soy. No hay otra cosa. Espero que les haya servido. Sí, maravilloso. Te agradecemos un montón. No. Así que les damos un aplauso. Bueno. Gracias.